cualquier conflicto y en lugar de plantear una solución lo que hacen es avivarlo. Y hoy lo están haciendo en Alsasua. Tire para adentro, por favor. Tire para adentro, Muy buenas noches, bienvenidos a este Gato al Agua. Son las 10 de la noche, venimos una previa de 15 minutos donde hemos destacado algunas de las noticias más interesantes y una de ellas es la que acaban de ver ustedes, porque 24 horas después se sigue hablando del acto que se celebraba este domingo en Alsasua, en el que un partido, Ciudadanos, organizó un evento para apoyar a los guardias civiles que viven en esa localidad en condiciones, por cierto, muy difíciles. El colofón a la violencia que sufren habitualmente nuestros servidores públicos fue, recuerdan, en octubre de hace 2 años, cuando 2 guardias civiles, acompañados de sus parejas, fueron brutalmente apaleados en un bar, una noche cualquiera, mientras tomaban tranquilamente una copa, un refrigerio, con sus parejas. Como les decía, el acto de ayer lo apoyó y secundaron 2 partidos, Partido Popular y Vox. Como era de esperar, la reacción de los más intransigentes se produjo. La Policía Foral tuvo que blindar el acto, las calles de Alsasua y evitar que los batasunos, los enemigos de la libertad, de la democracia, reventaran el acto, como así atestiguaron nuestras cámaras. ¡Vete para España! ¡No vengas aquí a provocar! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¿Habéis visto todo lo que ha caído? En serio, que estoy trabajando. ¿Que vienes conmigo? Pero que estoy trabajando. ¿Pero quieres dejarme trabajar? Que tengo que cubrir el mitin, tío. O sea, tú tienes tu trabajo, yo tengo el mío. Pero, ¿esto qué es? En serio. Yo estoy aquí donde me han dicho. Bueno, esto es un aperitivo de lo que van a ver a continuación. Kake Minuesa estuvo presente en Alsasua y también fue increpado e insultado. Incluso la Policía Foral le intentó detener acusándole de provocador. Estarán en los próximos minutos con nosotros. Pero lo más grave no es que los enemigos de la libertad intentaran boicotear, insultaran e intentaran agredir a los demócratas, ya sea a Kake, a los representantes del PP, de Ciudadanos, de Vox o a los ciudadanos de a pie, sin afiliación a ningún partido, a los que defienden la Constitución. Lo grave es la postura del PSOE, el partido que gobierna España, que no es que fuera equidistante, sino que claramente condenó la presencia de los partidos constitucionalistas en Alsasua porque, dicen, no buscaban otra cosa que provocar. Utilizan cualquier conflicto y en lugar de plantear una solución lo que hacen es avivarlo. Y hoy lo están haciendo en Alsasua, en una manifestación de la mano, en las 3 derechas. Es una grave irresponsabilidad avivar los conflictos, no fomentar la convivencia y fomentar, eso sí, el agravio entre españoles. Bueno, pretender que el hecho de ir a defender a la Guardia Civil a otras zonas de España, como por ejemplo Cádiz, Mallorca, Badajoz, o por qué no ya puestos a Londres, ciudades en las que no tienen problemas de convivencia, incluso no hay ni Guardia Civil, es abyecto. Insinuar que ir a defender la libertad en una zona de España donde está en riesgo, y reacciones como lo de ayer lo demuestran, está en riesgo la libertad, y decir que es ir a provocar también es abyecto. Y decir que gente como Ortega Lara, Santiago Abascal, Carlos García del Orrio del PP, ¿se acuerdan? La presidenta del PP Navarro y tantos otros ahí presentes nunca tuvieron que mirar debajo de sus coches o despedir a compañeros por el zarpazo de ETA es canallesco. Aunque el otro dirigente socialista, lo decía también antes Asís Timmermans, que se lleva la palma en el día de hoy es el ministro del Interior, Grande Marlaska, exjuez de la Audiencia Nacional, quien hoy ha asegurado que haber ido a Alsasua es una provocación porque ya se sabía lo que iba a ocurrir. En ese contexto entiendo de una forma tranquila que quizás para defender a la Guardia Civil, para defender la españolidad de Alsasua, la españolidad de Navarra, se pueden plantear acciones mucho, por así decirlo, o que no conlleven o no determinen la posibilidad de crispación o de incidentes. Y esto lo dice un exjuez de la Audiencia Nacional que tuvo que irse, digamos, del País Vasco amenazado de ETA, que persiguió judicialmente al entorno terrorista, que prohibió marchas batasunas. Fíjense el daño que está haciendo, los favores que debe Pedro Sánchez a sus socios de gobierno para permanecer un tiempo más en la Moncloa. Es decir, que a los que tiran piedras no hay que molestarles. ¿Pensará, por ejemplo, el ministro que una mujer con minifalda o con mucho escote provoca o incita a que la acosen?
que el ministro del Interior no defienda la libertad de reunión y manifestación en cualquier lugar de España es algo francamente grave. Así que hablaremos de todo ello, como también de la crónica política y la renuncia hoy de María Dolores de Cospedal de su puesto en la Ejecutiva Nacional del PP. Dice adiós a su, digamos, puesto, su sitio orgánico en el partido, pero no a ese escaño. Lo hace al conocerse nuevas grabaciones de Villarejo a ella y a su marido, López del Hierro, en las que, ojo, encargan al excomisario que indaguen sobre Javier Arenas, compañero de partido de Cospedal, y sobre las relaciones del hermano de Alfredo Pérez Rubalcaba, por entonces ministro del Interior, con una mujer. ¿Qué pasa con Arena? Porque ahí no sé, ahí lo que pasa. Arena está de informador, filtrando cosas. Lo que está claro es que está apoyando a LB a muerte. Sí, exacto. A muerte. Ahí no se da cuenta si que lo tiene trincado a huevos, por eso. Para que a lo mejor tiene trincado la gente del PSOE. Y ahora, yo lo sé porque yo hace como mes y pico así que incidí en la entrega de despachos de comisarios y tal, como Rubalcaba con Alfredo, y en una parte, como él sabe que yo soy una empresa privada, me dijo, oye, mi hermano, échale una mano, te digo, hermano, al cuello, ¿no? Y me estoy acojonado, macho, si el hijo puta se fuera no sé dónde, está muy preocupado. O sea, que eso sí que es un punto débil que podéis utilizar. Eso sí que es un punto débil que podéis utilizar, la supuesta relación del hermano de Pérez Rubalcaba con una tercera persona. En fin, señores, esto es de algunos de los temas que hablaremos hoy en el programa, así que si les parece les presento nueva mesa a la mesa que hoy nos acompaña. Cristiano Brown, portavoz de UPyD, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo en el Gato al Agua. Un placer. Xavier Cajo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es escuchar a Villarejo, Además, esa voz, cómo se ríe, cómo se regocija de la información que tiene. No, esta es una página de gloria. De gloria. Porque luego fíjese usted que esta agencia de detectives donde estaba Método 3, agazapado Alejandro Rubalcaba fue la que el secretario de organización de los socialistas catalanes, José Zaragoza, le recomienda a la señora del Partido Popular en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, para poner los micros en las flores del restaurante La Camarga, cuando tiene el famoso encuentro con la amante del hijo de Pujol. Es de coña, Marinés. Asís Timmermans, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Brutal escuchar al ministro Grande Marlaska, No. Tremendo. No, yo creo además que no sé, que debe pensar que las mujeres no deben ir con falda por encima de la rodilla porque estarán provocando su violación. A lo mejor cree Grande Marlaska que un homosexual debe de ocultarlo con mucho cuidado porque está provocando que los homófobos le acosen. La demostración de que hay que ir a Alsasua y a otros lugares a defender la Constitución y la bandera de España es precisamente lo que ha ocurrido, precisamente que sea difícil defenderla. Yo dudo, Asís, fíjate, que el ministro piense así. Yo creo que es un argumentario para intentar justificar lo inevitable, claro, y el permanecer en el gobierno. Ahí es la falta de dignidad. Claro, por eso debería irse. Yo diría que es una mala persona si pensara otra cosa. Lo que pienso es que ha perdido su dignidad y ha perdido el centro. Las alumnas que quisieron entrar en la escuela, en la famosa escuela en Alabama, las alumnas negras, podían ir a una escuela para mujeres negras, para chicas negras. Claro. Pero quisieron ir a una escuela de chicas blancas y, por lo tanto, provocaron a la gente, a mucha gente que le parecía escandaloso y no quería que sus niños estuvieran con alumnas negras. ¿Qué habría dicho Marlaska? No provoquen, no. Precisamente hay que provocar cuando no hay libertad y lo que hay es esclavitud. Eso es. Ministro Margallo, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Qué bueno verle. ¿Se va a acabar alguna vez con las cloacas del Estado? Pues yo creo que no se va a acabar ni en el tiempo ni en el espacio. Hay cloacas en todos los tiempos y en todos los estados. Alguien hace este trabajo. El problema es hasta dónde se deja influir a las cloacas del Estado, pero existir existe. Y no, respecto al tema de María Dolores de Cospedal, yo en esto voy a hacer muy claro, que creo que hay que distinguir con claridad lo que es soberanía de un partido de lo que es soberanía individual. Es decir, el comité ejecutivo es algo que un dirigente del partido puede decidir si estás o no estás o dejas de estar. Constitucionalmente el escaño pertenece al diputado, por tanto ahí no hay nada. Segundo, de las conversaciones que yo he visto hasta ahora, el asunto de Rubalcaba la verdad es que no lo conozco a fondo, pero del tema de intentar indagar qué estaba pasando en una determinada fundación, que era la Fundación de Estudios Europeos,
en donde se le dice a la secretaria general que puede haber algo turbio, su deber como secretaria general es investigar qué está pasando. Es decir, lo otro sería una dejación de funciones. Por tanto, yo aquí no veo nada punible en este tema. Y desde luego intentar comparar esto con el comportamiento de la ministra de Justicia es profundamente injusto. Es decir, Dolores de Cospedal desde el primer momento dijo que sí había tenido relación con Villarejo, mientras que la ministra de Justicia lo negó. Es decir, y mentir en política, bueno, eso en Estados Unidos. Acuérdese, a Nixon le pintaban siempre con una nariz muy larga, ¿no? Y le costó la dimisión el contar mentiras de este tipo. Pero intentar mezclar las dos cosas yo creo que no es acertado ni desde un punto de vista de la lógica aristotélica ni de la política actual. Bueno, gracias, ministro. Javier Ortega, secretario general de Vox, buenas noches. Muy buenas noches. Recién llegado a Alsasua, creo yo. Ayer estuvo allí, ¿no? Estuvimos en Alsasua, sí. La verdad es que estuvimos comprobando lo que lamentablemente ya nos esperábamos y tener que escuchar luego al supuesto, porque yo no puedo considerar ministro del Interior, ministro de los españoles, que debe proteger la seguridad de los españoles, alguien que parece que está diciendo que hay una parte del territorio nacional donde debe arriarse la enseña nacional, debe esconderse la Constitución, el Estado de Derecho, y se tiene que permitir que acosen a la Guardia Civil, a la Policía Foral y a cuanto ciudadano libre le dé la gana de ir allí, como fuimos nosotros, a defender ese territorio. A mí me parece impresentable. Pero por dejarlo claro, señor Ortega, ¿ustedes sabían o podían imaginar el tipo de recibimiento que les iban a hacer y pese a ello decidieron ir? Bueno, sin lugar a dudas. Nosotros ya nos habían informado la Guardia Civil que iba a ser una situación complicada. De hecho, se preparó un dispositivo de seguridad para poder entrar y poder salir de la Plaza de los Fueros de Alsasua, que fue realmente pues, un campo de batalla. Es decir, sobre nuestras cabezas volaron botellas, volaron piedras, volaron mecheros, en fin, de todo tipo de objetos. Y sabíamos lo que era, pero esa no es la cuestión, porque nosotros no vamos a dejar de ir a cualquier punto de España donde creamos que tenemos que ir. En este caso para apoyar a la Benemérita, una vez más, por una agresión cobarde, brutal, un auténtico atentado repudiable completamente y además de una cobardía, ya digo, de un ensañamiento verdaderamente repugnantes. Entonces, ir allí, ir a Alsasua, era ir a apoyar a nuestra Guardia Civil. Ahora nos contará el ambiente que vivió. Por cierto, fíjense lo que tengo aquí, no se lo pueden perder, y sobre todo en las fechas en las que estamos, con ese aniversario que se va a celebrar el próximo mes de diciembre de nuestra Constitución, la de 1978. Pero es que en este pack fantástico que distribuye, digamos, el Grupo Intereconomía, no solo tienen esta, sino que tienen las 6 anteriores, 7 en total, comenzando por la de 1812. Y fíjense, fantástico cómo están aquí distribuidas. Bea Fajardo, muy buenas noches. Cuéntanos, danos detalles a la audiencia que quiera conseguir este fantástico pack, cómo puede hacerlo. Buenas noches, Bea. Buenas noches, Gonzalo. En estos tiempos de incertidumbre que vivimos, lo más positivo que nos ha ocurrido a los españoles en los últimos años es que hemos vuelto a descubrir quiénes somos y cuál es nuestra historia, nuestra memoria y nuestra identidad. Una forma excelente de acercarse a todo eso que somos es a través de nuestras constituciones. Las 7 constituciones que durante los siglos XIX y XX han expresado el alma de una sociedad. El Grupo Intereconomía le ofrece un precioso álbum con unas ediciones muy cuidadas y un texto de interpretación. No deje pasar la ocasión de adquirir esta edición limitada, que será un gran regalo para usted y los suyos, al precio de 99 €, gastos de envío incluidos para la península. Para envíos a Baleares los gastos serían de 10 €, Canarias, Ceuta y Melilla 15 €. Recibirá su pedido en un plazo máximo de 48 horas. El pago se realizará contra reembolso en efectivo a la entrega del paquete. Puede realizar sus pedidos en el teléfono 91 616 2464 o en el correo electrónico club@intereconomia.eu indicando nombre y apellidos, dirección completa, código postal incluido y teléfonos de contacto, preferiblemente el teléfono móvil. No deje pasar esta oportunidad. Bueno, antes de adentrarnos de lleno en la crónica política, vamos a tratar algo de índole económica, judicial e incluso también política. Y es hoy, como saben, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo se ha reunido durante todo el día. Hoy, lunes, iban a
a dictar, digamos, a decidir qué es lo que iba a hacer sobre ese impuesto de actos jurídicos documentados, quién lo tenía que pagar, si lo tenían que pagar los clientes, los ciudadanos, si por el contrario lo tenían que pagar los bancos, si se tenía que devolver por parte de Hacienda. Es decir, era una decisión importante después del escándalo de hace 2 semanas de esta sala del Tribunal Supremo de parar la decisión que ya se había tomado, ¿no? Como saben, es algo que se divide, digamos, podría haber 3 soluciones, que se las resumo sumeramente. En principio, lo que podrían decir mañana, después de que los 28 de los 31 magistrados van a tener que explicar su punto de vista, van a tener que dar con argumentos jurídicos qué es lo que van a decidir. La primera opción es que decidan que desde hoy este impuesto ya no lo pague más el cliente, sino que tenga que ser el banco quien lo haga, y eso va a tener un coste aproximado, según calculan las agencias de calificación, de 640 millones de euros anuales a partir de este año. El segundo es que de una manera retroactiva, es decir, que los últimos 4 años a los que constituyeron una hipoteca desde octubre del año 2014, se les devuelva ese dinero, que sea la Consejería de Hacienda de cada comunidad autónoma quien lo haga, porque al final es un impuesto que le recaudó o que lo ha recaudado Hacienda, por llamarlo de alguna manera. Eso tendría un valor aproximadamente, le costaría entre 2.300 y 3.600 millones de euros. Y la tercera de las opciones es que el Supremo dijese que fuese de manera retroactiva desde los últimos años, más allá de octubre de 2014. Y eso, atención, supondría un coste, según estas mismas agencias de calificación, de más de 15.000 millones de euros. Atención a lo que decía Carlos Torres, el consejero delegado del BBVA, que ha afirmado que no se puede penalizar a quien ha cumplido la ley desde siempre. Lo escuchamos y le pido una breve valoración a nuestros analistas, teniendo en cuenta que mañana será la decisión definitiva. Le escuchamos. Los bancos no hemos ingresado el importe del impuesto. Es muy obvio, pero que quede claro. Lo han ingresado las haciendas de las comunidades autónomas, como corresponde, porque es un impuesto para ellas, y los clientes han pagado ese impuesto a las haciendas no porque los bancos lo hayamos fijado en una cláusula, sino porque lo decía un reglamento que hemos cumplido en todo momento y que era la legislación vigente en todo momento hasta la sentencia del 16 de octubre. Lo que no puede ser es que un cambio de norma afecte al que ha cumplido la norma en todo momento. Bueno, ¿qué puede ocurrir mañana? Porque la diferencia está clara. Una cláusula, como podían ser las cláusulas suelo, de esas que se sacaban de la manga o lo que fuera los bancos, y esta, que no es una cláusula propiamente dicho, sino que es lo que dice la ley, la norma en vigor en cada momento. ¿Qué puede ocurrir mañana? Porque aquí en medio están los ciudadanos y los que han firmado las hipotecas. Pues yo, brevísimamente, en los años que llevo de ejercicio profesional y en el mundo, en el área, entre otras, la contenciosa administrativa, hay un principio que debe aplicarse con muchísima cautela y que lamentablemente en asuntos de tal repercusión pública resulta difícil mantenerlo. Y es el principio de seguridad jurídica. Yo creo que nosotros tenemos que defender y tenemos que yo desconozco el detalle concreto de este procedimiento, pero lo que sí no sé qué resolución va a llevar la Sala Tercera de lo Contencioso, la Sala Especial, pero lo que creo que debería ser es una aplicación retroactiva solo desde que se interpuso el recurso contencioso administrativo. A mí, cualquier solución que sea retrocederse en el tiempo, cuando quien ha estado aplicándolo lo ha hecho de conformidad con la ley, me parece de una gravedad tremenda, porque provoca una situación de indefensión y, por tanto, eso genera, al final, inseguridad jurídica. Esa inseguridad jurídica va a generar graves desajustes en el mercado y, además, va a llevar a una posición muy peligrosa, y es que va a ser poco fiable venir a invertir en España, donde, dependiendo de los vientos político/judiciales, te puedas encontrar que lo que hoy está bien, mañana esté mal. Por cierto, algo de lo que pasó con el tema de las renovables. Entonces, siendo un tema muy delicado y muy complejo, porque veremos a ver por dónde sale el Tribunal Supremo, creo que lo justo sería mantener un principio de seguridad jurídica y actuar, en todo caso, si es verdad que tiene que cambiarse el criterio desde que se interpuso el recurso, y de ahora en adelante pues ya sabrán los operadores. Última consideración. En todo este tipo de cosas con los bancos siempre al final pasa lo mismo, y es que el consumidor es el que termina pagando el pato. Como las hipotecas se encarezcan porque hay que pagar ahora una serie de gastos de hipoteca, pues ya sabemos lo que va a pasar. Cuando usted pide una hipoteca, el banco libremente le va a decir, pues lo tengo que subir un 1, un 2 o un 5% porque yo no estoy dispuesto a pagar esto. Así de... Venga, más opiniones al respecto. Adelante, ministro.
Vamos a ver, para empezar es que estamos hablando de un no impuesto. Los impuestos lo que gravan es una determinada capacidad económica, que se manifiesta cuando tú tienes un ingreso, una renta o te lo gastas, que es el impuesto sobre el consumo. Aquí en la constitución de una hipoteca no hay capacidad económica. Esto históricamente es muy bonito, ahora que hablar de las constituciones, un impuesto que viene de Felipe IV, que era el impuesto de timbre. Cuando en el 64 se hace la gran reforma y las transmisiones se vienen mercantiles, que era el impuesto de tráfico de empresas o IVA, y las transmisiones civiles, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, quedan ahí unos impuestos sueltos, que es el de actos jurídicos documentados. Y aquí estamos en un negocio complejo, que es un préstamo y la constitución de una garantía, que es la hipoteca. ¿Qué es lo que decía la ley? La ley decía que pagaba, estaba obligado a pagar, el que adquiere el bien o el derecho. El problema es qué quiere decir eso. Es el beneficiario. Entonces el reglamento dice el beneficiario es el prestatario. Hay un contencioso, un económico administrativo que interpone la empresa una empresa municipal de Rivas Murcia Madrid, y entonces la sala del Supremo, la sección de la sala, dice que el prestatario es el banco. Lo cual tiene cierta lógica, porque al cliente, el que se constituye una hipoteca, no le beneficia nada. Al que beneficia es al banco, que tiene una forma de ejecutar. Pero bueno, entonces no hay 3, sino hay 4 posibles alternativas. Una, que tumben esta sentencia y las 2 anteriores que dicen que ya no es el prestatario, sino el banco. Que digan es el cliente, y aquí entramos en ¿qué retroactividad tiene? Puede decir, no hay ninguna, porque que es el argumento de los bancos. Oiga, nosotros hemos cumplido el reglamento, yo no tengo nada que ver con esta historia. Otra, que se considere que estamos en una deuda tributaria que tiene un plazo de prescripción de 4 años, nada más. Y otra, que se interprete que es una cláusula abusiva, que entonces serían 15 años. Vamos a ver miles de anuncios de despachos que van a decir, apúntese usted al tema de la cláusula abusiva, porque va a haber 15 años. Yo no sé lo que van a decir mañana. Si tuviese que apostar, creo que van a decir que el artículo del reglamento es nulo y que a partir de ahora tienen que pagar las entidades financieras, con el consiguiente, es decir, los bancos. Lo único que no les gusta, creen en pocas cosas, pero hay una cosa que es dogma de fe, que no quieren perder dinero. O sea, subirá vía comisión, tipos de interés, pero esto lo repercutirá en el cliente porque estamos hablando de un impuesto indirecto. Que sean 4 años, pues difícil, pero puede ser. Y que sean 15 años, a mí me parece que no tiene ni pies ni cabeza, porque aquí no se puede hablar de cláusula abusiva, no hay un pacto entre el banco y el cliente. El banco dice, oiga, el reglamento dice que usted paga el impuesto y hemos terminado la presente historia. Totalmente. Claro. Pero que vamos a ver publicidad de despachos diciendo, oiga, yo no le cobro nada, pero si ganamos ya hablaremos, y que se va a apuntar la gente en masa como... Bueno, enseguida seguimos con la opinión del resto de miembros de la mesa. Tenemos que hacer una brevísima pausa de publicidad. La hacemos y regresamos aquí en el Gato al Agua para seguir hablando de esto y de muchos otros temas por delante. Publicidad y estamos de vuelta. Hasta ahora. Estamos al filo de las 10:30 de la noche hablando de esa decisión que se ha pospuesto a mañana de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, fundamental, sobre el criterio que va a seguir a la hora de conceder hipotecas y quién debe pagar ese impuesto sobre actos jurídicos documentados. Venga, más opiniones. Xavier, y pasamos a este lado de la mesa. Vamos a ver. Uno, telegráficamente, las sentencias de lo contencioso administrativo suelen terminar cuando dicen no, ese artículo queda derogado o no, ese artículo queda reafirmado. No van más allá. Esta quiso ir más allá y por eso tiene un voto particular, pero en cualquier caso, este impuesto no puede ser una contradicción entre el sentido común y la ley. Lo bueno en un país es que la ley y el sentido común vayan del brazo. Y en este caso la pregunta es la de los romanos, qui prodest. ¿Quién se beneficia del pago del impuesto? Dice el banco. No hay duda ese razonamiento de la lógica. Entonces, quien lo paga tiene que ser el que se beneficia del impuesto. Pero claro, este impuesto, esto es muy cachondo, porque resulta que estamos peleándonos sobre la retroactividad o no. Pero el banco no ingresa nada, no sé por qué dices que se beneficia. Que el que se beneficia es del banco, porque le facilita... Del acto jurídico. Del contrato. De tener timbrado... Del impuesto no ingresa nada. Sí, de tener timbrado el contrato. ¿Quién se beneficia? ¿El cliente? No, el banco. Bien.
En segundo lugar, de este impuesto no nos preocupamos de la retroactividad, llevamos ríos de páginas sobre la retroactividad, Oiga, si sería es lo que lo quieren justo, saber la ¿no? gente. Está muy bien, está muy bien. Y no nos preocupamos, nadie se preocupa de que en este país se albergue una diferencia del 0,50 en algunas comunidades al 1,5 en otras, que es 3 veces más. Que es 3 veces más. Fíjate qué lío tenemos organizado con las haciendas de las comunidades autónomas. Eso como que da igual, no le importa a nadie. Sobre la retroactividad, hombre, en mi opinión, es verdad lo que dicen los bancos. Ellos hacían lo que aprendíamos cuando nos acercábamos a eso del tema fiscal, que este impuesto lo liquidaba el que contraía la hipoteca. Bueno, y ellos han hecho eso y no tienen la culpa de que ahora les digan que eso lo han reflexionado mejor y tiene que ser de otra manera. Por lo tanto, y a pesar de que creo que no va a ser lo que decidirán mañana o cuando sea los ilustres magistrados, en mi opinión, debiera fallarse la no retroactividad, sino el cambio de una decisión. Este impuesto, mire, lo teníamos mal entendido, ahora va a ser a partir de ahora va a ser de esto, y a partir de esas sentencias que sientan doctrina, pues a partir de ahora no se cobrará esto al que suscribe la hipoteca, sino que lo pagará el banco. Y olvídense de la retroactividad, porque, ¿que lo repercutirá? Porque quiero decir, por supuesto. Eso, cualquier cosa que se le haga a un banco la acaba repercutiendo. Claro, sobre si es un impuesto indirecto. Pero al tanto con la retroactividad. La justicia no puede producir distingos, agravios entre unos españoles y otros. La justicia, ¿a mí qué me importa que los 4 años dejen de ser reclamables en Hacienda? Si me han tratado injustamente en el esquema fiscal de mi país, yo tengo el mismo derecho que cualquiera que esté dentro de los 4 años que se estudian de retroactividad. Si yo tengo 5, pues mira, también tengo el mismo derecho. Por lo tanto, ir a una retroactividad establecida en el tiempo en clave de vencimientos de esquemas fiscales, es decir, de lo que Hacienda puede o no puede devolver, es injusto. Además, venga, sí, Cristiano. Para intentar aportar algo a los oyentes, que es de lo que se trata, en primer lugar, efectivamente ese impuesto no debía existir, no me voy a extender en eso porque no es lo esencial. En segundo lugar, claro, los bancos parece que son muy malos, pero ¿por qué no es mala Hacienda a la que tú le has pagado algo durante muchos años y no te ha dicho, no me lo pague usted, que me lo tiene que pagar es otro, ¿no? Pero Hacienda no protesta cuando le ingresan indebidamente, aparentemente le ingresan indebidamente algo, con lo cual hay mucho maniqueísmo aquí. Pero como estábamos también comentando fuera de antena, lo que tendría que ocurrir es que Hacienda le devuelve a los contribuyentes y luego le reclama en su caso a los bancos. Pero dejando el tema de la retroactividad aparte, es que si a un vendedor de lápices o de lechugas le obligan a que unos costes que asumía el cliente los asuma él, bueno, lo que hará será hacer sus números, repercutir en todo o en parte esos costes. Entonces, ¿eso en qué se traducirá? Bueno, en un encarecimiento, en este caso de los préstamos, y por lo tanto en una reducción, en su caso, del número de préstamos o de la cantidad prestada. Ya está, esto no es una cuestión de economía básica, no se trata de si los bancos son malos o buenos, lo haría el banco, el panadero de la esquina, quien sea. Con lo cual, quiero decir, el maniqueísmo de que hay que se fastidien los bancos, bueno, pues es esa cosa con la que juegan los políticos a la hora de ser populares con estas decisiones. Claro. Lo que pagan los bancos, lo pagaremos nosotros. Podemos ya ha dicho y anunciado manifestaciones en el supuesto de que la decisión mañana del Supremo sea contraria al hecho de que lo tienen que pagar íntegramente los bancos. Bueno, veremos. Cristiano. Bueno, en fin, a mí la verdad es que estoy bastante de acuerdo con Xavier, sobre todo porque siempre hemos criticado estas diferencias, ¿no?, entre comunidades autónomas en materia de impuestos. Es más caro comprarte un piso en Cataluña que comprarte un piso en Madrid. Y aquí hay que recordar el espectáculo, en cierto modo, que está dando el Tribunal Supremo con esto. A día de hoy todos esperábamos para hoy la sentencia, vamos a tener que esperar a ver qué ocurre mañana. Y hay miles de españoles que están esperando a ver qué pasa. Aquí ahora mismo yo no creo que vaya a haber una retroactividad para 15 años. Sí que creo que hay bastante posibilidades de que haya esa retroactividad hasta las hipotecas firmadas después de 2014. Y aquí lo que va a pasar es que hay muchas personas que igual caerán en trampas de despachos cuando esto salga mañana a la luz y la gente empiece a preocuparse cómo tiene que actuar. Yo pediría cautela, calma y leer exactamente qué sale mañana.
Pues eso haremos, cautela, calma, leerlo y mañana se lo explicaremos aquí con todo lujo de detalles. Si les parece, pasamos al siguiente asunto que me parece interesante de esta jornada, también de los últimos días. Para ello contamos con la presencia de Carlos Berbel, que es director de Confilegal. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, con Carlos, ¿de qué vamos a hablar? Ya tenemos los 3 escritos de las 3 acusaciones, que son la Abogacía del Estado, la Fiscalía y la acusación popular contra los separatistas, contra los que dieron el golpe de Estado el año pasado. Y la verdad es que, Carlos, en primer lugar, teniendo los 3 escritos, a mí me gustaría, en primer lugar, si te ha sorprendido algunas de las acusaciones de Fiscalía, Abogacía o de la acusación popular, o todo va según lo esperado. ¿Te acuerdas que te dije que la Fiscalía va a mantener? Me acuerdo. ¿Te acuerdas, no? Era muy importante porque era su declaración de independencia. Es decir, si la Fiscalía hubiera plegado velas, cualquier tipo de argumentación que hubiera hecho de que somos independientes y tal, se hubiera ido al garete. Por supuesto, me ha sorprendido una, que es la Abogacía del Estado. La Abogacía del Estado, hasta el pasado mes de agosto, mantenía que era rebelión y no sedición, y de pronto ahora, pues 3 meses después, pues pliega velas y decide que solamente es sedición. Es evidente que aquí hay una diferencia. La Abogacía del Estado es parte del Ministerio de Justicia, tiene una jefa, que es la ministra, y pertenece a un gobierno, mientras que la Fiscalía General del Estado... ¿No pertenece al Ministerio de Justicia igual? Ya, pero son independientes, y lo ha demostrado. Es decir, date cuenta que han nombrado a una Fiscal General del Estado, que era de la misma asociación, Unión Progresista de Fiscales, que la ministra de Justicia. La nueva Fiscal General del Estado, cuando llegó al Parlamento, al Congreso de los Diputados, dijo que una de sus reivindicaciones va a ser la independencia, la autonomía de la Fiscalía. Fíjate que su antecesor, Sánchez Melgar, dijo en su momento que él veía la autonomía como independencia de la Fiscalía. Esto es muy importante de cara a asumir la instrucción en un futuro. Ella dijo eso. Y luego después los fiscales, tanto de la Audiencia Nacional, pero sobre todo del Tribunal Supremo, han mantenido la acusación de rebelión, cuando había fuertes presiones. Las presiones no solamente yo te llamo y hoy haces esto, sino las presiones es yo hago una declaración siendo ministro del Puturú de Foix y la dejo caer y tú lo coges o no lo cogen, porque esas son las sugerencias que se hacen. Y en este caso, la Fiscalía ha seguido con su rumbo, diciendo aquí ha habido rebelión y esto es lo que hay. Vamos a ver, antes de hablar de la Abogacía del Estado y escuchar sobre todo al secretario de Organización del PSOE y también ministro de Fomento, ¿cuáles han sido, digamos, las petición de penas y de responsabilidades según la Fiscalía, Abogacía y la acusación popular que en este momento representa Vox? Fíjense, con algunas de las personas más llamativas. Oriol Junqueras, la Fiscalía pide rebelión entre otros delitos, pide 25 años, la Abogacía del Estado pide 12 por sedición y malversación, considera que no hubo violencia, por lo tanto no le acusa de rebelión. Vox, atención, que triplica la petición de la Fiscalía hasta 74 años porque ve 2 delitos de rebelión, ve organización criminal y también malversación. Tengo aquí al representante de la acusación popular que me corregirá si me equivoco. Y así, Carme Forcadell, la presidenta del Parlamento Autonómico, también la Fiscalía pide 17 años por rebelión, no así la Abogacía del Estado, tan solo 10 por sedición, 52 Vox, lo mismo, rebelión y organización criminal. En este caso no hay malversación porque entiendo que no formaba parte del gobierno catalán. Jordi Cuixart, el presidente de Òmnium Cultural, se enfrenta a peticiones de 17 años de rebelión por la Fiscalía, 8 y el delito de sedición por parte de Abogacía del Estado, 52 también por parte de la acusación popular Vox, lo mismo que Jordi Sánchez, el presidente de la ANC, mismos acusaciones que Jordi Cuixart. Atención, el consejero de Afers Exteriors, que se diría de Exteriores, de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Romeva, 16 años, rebelión y malversación por parte de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, 11 años y medio, considera que no hubo violencia, y 74, lo mismo que a Junqueras por parte de la acusación popular. Y así seguimos pasando, vamos hasta Turull, Forn, Rull, y a los que les piden lo mismo, 16 años la Fiscalía, 11 y medio la Abogacía del Estado y 74 años la acusación popular. Lo mismo que para Forn, que fue, recuerdan a ustedes, el consejero del Interior, el que estaba al mando de los Mossos de Escuadra, 17.000 hombres armados. Lo mismo que para Turull,
a quien piden 16 años, 11 y medio y 74. Para los dos últimos, Mundó y Vila, que de alguna manera dimitieron, por lo menos Vila, tan solo piden la Fiscalía 7 años, lo mismo por malversación, lo mismo que para Santi Vila. La Abogacía del Estado pide para ambos desobediencia grave y la acusación popular pide 24 años por desobediencia, malversación y organización criminal. Carlos, ¿qué te parece este cuadro de los dirigentes más destacados? Que Vox triplica a todos. Es decir, se ha ido justamente a lo máximo de lo máximo. Bien, vale. Hay una cosa que ha hecho Vox, que es muy importante, nosotros lo titulamos otro día, que son los que han pedido que los 8 consejeros paguen de su bolsillo casi 4,3 millones de euros, lo cual está muy bien, que es el dinero que más o menos se calcula que invirtieron en la malversación en la organización del 1 de octubre. Pero antes de hablar de eso, de la malversación, o sea, estas diferencias de criterio, digamos que todas están lógicas bajo la ley, o sea, que cada uno podía haber pedido el máximo que es Vox y el mínimo que puede haber sido Abogacía. Todo es según los delitos, ¿no? Nada que objetar. Hay una cosa que sí me gustaría hacer hincapié en todo esto. Estamos aquí porque hay un hombre que murió ayer, que se llama Juan Antonio Ramírez Sunyer, que ha sido el hombre que ha posibilitado que se logre llevar a esta gente a juicio. Acuérdate que estamos en septiembre. Es el juez 2017. instructor del juzgado número 13 de Barcelona que en enero del año 17 recoge una denuncia del abogado Miguel Durán y también una querella del partido político Vox, y a partir de ahí empieza a tirar del hilo e investigar, y es lo que lleva a esos registros judiciales el 20 de septiembre. Acuérdate que estábamos, antes del 20 de septiembre, estábamos con Maza, que en paz descanse, en su momento, diciendo, bueno, ¿y qué vamos a hacer aquí? Pensando en que había que llamar a todos los alcaldes a trámite, hacerles un interrogatorio, pues no sabía más o menos cómo cogerlo. Y de pronto, el 20 de septiembre, aparece la Guardia Civil, aparecen la gente que trabajaba para él, la secretaria del juzgado y demás, y se presenta en la Consejería de Economía. Acuérdate que ahí comienza la historia de Òmnium Cultural y de ANC, de los Jordi. Sí. En ese momento, acuérdate que fueron 60.000 personas en la calle, que esto es justamente lo que es la base de la rebelión en ese momento, y les impiden salir hasta las 4 o las 5 de la mañana. Bien, en esos días siguientes hay 40 registros, y en esos 40 registros encuentran dos cosas fundamentales. Una, el Enfocats, que es la hoja de ruta, que es fundamental tanto en la acusación de estos señores como tanto en el procesamiento, porque dice concretamente que desde 2015 hasta 2017 llevaron a cabo todo el proceso de independencia. Eso por una parte. Y por otra parte encuentra otro documento fundamental, que es la agenda de las reuniones. La agenda de la gente que se está reuniendo para provocar la secesión de Cataluña. Esos dos elementos, que tú y yo lo sabemos muy bien, y sabemos porque nos lo han contado los dos, la misma persona. Si esos dos elementos concretos, en su momento, todo esto que estamos viviendo no hubiera ocurrido. Se hubieran ido rositas. Tú fíjate si es importante la historia. Claro. Y desde ese momento, desde ese momento, él toma las riendas. Esa es la base de las acusaciones, mejor dicho, de la investigación, de la instrucción, tanto de la Mela, que ahora está en la sala segunda, como de Llarena, en la sala de lo penal, y que nos lleva justamente a estos dos juicios. Es importantísima la figura que ha fallecido el juez Ramírez Sunyer, efectivamente. Y aquí lo hemos contado todo y lo saben ustedes. Volvamos a la Fiscalía. Quiero, Carlos, que escuchemos a el señor Ábalos, José Luis, ministro de Fomento, secretario de Organización del Partido Socialista, como decía ayer que el escrito de acusación de la Abogacía del Estado, en el que se rebajan los delitos, digamos, a los golpistas, obedece a la política del Gobierno y hoy lo ha vuelto a constatar. Escuchamos en primer lugar lo que decía ayer y hoy dejando claro y evidenciando lo que era un secreto a voces, y es que el Gobierno ha presionado a la Abogacía del Estado. Hoy casi ha dicho que es como una extensión más del Gobierno. Vamos a verlo. ¿Se han presionado, si se han dirigido a la Abogacía del Estado para que el informe fuera en un sentido, que es el de la sedición y no el de la rebelión? Lo normal es que la Abogacía del Estado, que es un órgano dependiente de la Administración, por lo tanto del Gobierno, normalmente se elevan consultas, se debaten los temas, se plantean los enfoques y al final el informe que plantea el abogado del Estado es una salida legal, rigurosa jurídicamente, pero atendiendo también, obviamente, a la política del Gobierno. Normalmente la abogacía es una institución que depende de la Administración del Estado y lo que trata es de ajustar la acción de Gobierno a los límites legales y ya está. Y eso es lo que acompaña. Por lo tanto, cada vez que tiene uno una actuación, que quiere desarrollarla y quiere ajustarla en derecho, recurre a la abogacía
del Estado. Por lo tanto, es normal que haya una sintonía entre el informe que emite la Abogacía del Estado y la posición del Gobierno, aunque fuera otra, pero al final esta posición se expresa dentro de los límites que establece la ley y es las que facilita la Abogacía del Estado. No, tampoco acabo de entender tanta polémica sobre ello. Bueno, ha quedado clarísimo. Entonces, Carlos, no extraña que la Abogacía del Estado diga o haga lo que diga el Gobierno. Lo que extraña es que el Gobierno ahora se desdiga y vea que no haya violencia, que no haya rebelión. Bueno, Pedro Sánchez en mayo dijo que había rebelión y ahora que es presidente del Gobierno, pues dice que hay sedición. Antes, claro, es que ahora es presidente del Gobierno, por tanto, cambia de opinión. A ver, la Abogacía del Estado depende del Ministerio de Justicia. Que decir, evidentemente, si le dicen al abogado general del Estado, bueno, esto es lo que hay, pues una de dos. O haces lo que te dicen o te vas, porque no hay más. Por lo tanto... Hay precedentes de alguno que, ya, que pero, se fue bueno, después a ver, también puede ser cesado. Enseguida hablamos de la Abogacía del Estado. Claro. Antes, Javier Ortega, estas penas tan altas, que por lo menos llaman mucho la atención porque triplican incluso las de la Fiscalía, que ya eran altas en comparación con la Abogacía del Estado, ¿a qué se deben más allá de que ustedes ven rebelión, 2 delitos, ahora nos explica cuáles, organización criminal e introducen en la malversación que ni Fiscalía ni Abogacía así lo consideran, ¿no? Sí, Carlos lo ha explicado muy bien. Yo empiezo por el final también en cuanto a la mención al fallecido, que en paz descanse, Ramírez Uñer, y también al fiscal general Maza, 2 personas impresionantes desde el punto de vista profesional y que creo que han hecho un gran servicio al Estado de Derecho y a España, desde su profesionalidad y sobre todo desde su independencia. Lo que dice esta acusación popular de Vox en su escrito, a pesar de que haya sido el titular, la acusación popular de Vox es la más dura. No, la acusación popular de Vox no es ni dura ni blanda. La acusación popular de Vox se ha ajustado a la gravedad de unos hechos que son de la máxima gravedad, valga la redundancia. Es decir, lo que hemos hecho ha sido aplicar a unos hechos gravísimos, probablemente los delitos más graves que se pueden cometer en un Estado de Derecho y una democracia, que no es nada menos que una rebelión desde las instituciones. Ahora bien, ¿el por qué salen esas penas? Pues salen esas penas porque, como ya se ha mencionado, nosotros entendemos que no hay un único delito de rebelión, hay 2. Aunque estamos hablando de un delito continuado, plurisubjetivo, y en el tiempo, porque realmente los antecedentes... ¿Qué es plurisubjetivo? Disculpe. Es decir, hablamos en el punto segundo, de la organización criminal. Es decir, participan muchas personas del delito y se alarga en el tiempo. No es un hecho concreto. Alguien entra en un banco, atraca y no hay más. Ha atracado en ese momento. Aquí los antecedentes, a los que muy bien, por cierto, se refirió el magistrado del Supremo Llarena en sus primeros escritos, en los escritos iniciales, en sus primeros autos, ya hablaba de que desde el año 2012 hay antecedentes policiales que hablan, bueno, por marcar los 4 hitos, comienza en el 2012, llega el libro blanco que promueve Artur Mas en el 2014, se concreta en el ENFOCAT y en la guía, en la agenda Llobé, que es uno de esos 40 registros que se han mencionado, y por tanto, y luego se termina en el 1 de octubre. Nosotros entendemos que hay 2 momentos claves, que son precisamente cuando el 20-21 de septiembre se produce un intento de evitar el acopio de probatorio más importante en esta causa a través de la Consejería de Presidencia, en el registro de la Consejería de Presidencia y de Hacienda, y un segundo que es el 1 de octubre, el día del golpe de Estado. Bueno, esto es una de las razones por las cuales, que no estamos hablando de un delito, estamos hablando de 2 delitos de rebelión. Segunda cuestión, para nosotros fundamental, ha quedado perfectamente acreditado. La Audiencia Nacional, por cierto, lo vio así también desde la magistrada Lamela, desde el principio. Nos encontramos ante una organización criminal, con una hoja de ruta perfectamente señalada, con un reparto de funciones perfectamente delimitado y con un único objetivo. Y esto es fundamental, porque las defensas de los golpistas, desde el minuto 1, lo que han intentado ha sido parcelar, como si cada uno solo hubiera cometido su mayor o menor responsabilidad y no estuviera todo unido. Nosotros explicamos, como se explica, por cierto, en las facultades de Derecho, que cuando, vuelvo al ejemplo de un atraco, el hecho de que alguien corte la luz y diga, señor juez, yo solo corté la luz, yo solo desactivé la alarma, yo solo abrí la cerradura,
Sí, pero si usted no hubiera hecho eso no se habría producido el atraco. Bueno, pues esto es exactamente igual. Cada uno de ellos tenía un papel perfectamente delimitado. El documento Enfocar nos explica perfectamente el papel que tenía la mesa del Parlamento de Cataluña, el papel que tenía cada uno de los consejeros, el papel que tenían las organizaciones llamadas cívicas, ¿no? Incívicas de la área civil y cultural. Todo ello era un entramado perfectamente organizado, orquestado y dirigido que fue cumpliendo a rajatabla durante años hasta llegar al golpe de Estado. Por tanto, esa es la segunda gran diferencia. No solo hay 2 delitos de rebelión, hay una organización criminal. Y luego es verdad que nosotros no hemos querido dejar pasar, como así han hecho otras acusaciones, la cuestión de la responsabilidad civil. Estamos en un proceso penal. Todos los delitos tienen aparejada la responsabilidad civil derivada de los mismos. Estamos hablando de cantidades muy importantes y hemos creído, aparte de las... 4 millones y pico, ¿no? 4 millones y pico, que es lo que está acreditado. Y alguien se ha planteado y ha dicho, ha intentado justificar a la Abogacía del Estado o a la Fiscalía diciendo, hombre, es que esto lo puede también investigar el Tribunal de Cuentas. Claro, pero es que no es incompatible. Lo lógico es que dentro del proceso penal logremos que quienes sean condenados por delitos sean condenados en malversación de fondos públicos. En la ejecución de sentencia se persiga también, que lo vamos a intentar, el embargo de todos los bienes posibles y de la derivada que pueda haber luego en cuanto a otros bienes que se vayan descubriendo que han sido malversados, podrá el Tribunal de Cuentas perfectamente continuar la investigación. Y concluyo con esto, la abogacía, por referirme al punto de la Abogacía del Estado. La Abogacía del Estado es la Abogacía del Estado. No es la abogacía del gobierno. Y por tanto, por encima de las decisiones de un gobierno, prevalece el principio de ajustarse a la ley y a la legalidad. Y esto es lo que no ha sabido respetar este gobierno, que ciertamente ha torcido la voluntad jurídica de los letrados de la Abogacía del Estado, que nos consta que en sus escritos han mantenido y hemos podido compartir estrados durante más de un año con ellos, tenían clarísimas las ideas. El problema es que han recibido órdenes directas del gobierno. Y esto es verdaderamente impresentable. Los españoles tienen que saber que la Abogacía del Estado está para defender al Estado, no al gobierno y mucho menos un partido político tan indecente como el que en estos momentos ha torcido la voluntad jurídica de los abogados, el gobierno. Y te consta que la voluntad jurídica de la Abogacía del Estado era otra. Así lo han venido manteniendo durante un año. Sus escritos eran indubitados, sus intervenciones en sala. Sus intervenciones en la sala eran clarísimas sobre la violencia y la comisión del delito de rebelión, y cuando ha llegado el momento de calificar, muy a su pesar, la abogada general del Estado, por instrucciones directas de la ministra de Justicia, les ha obligado a cambiar el criterio. Bien. Ministro. A mí lo que me ha chocado de las declaraciones de Ábalos, del ministro de Fomento, es que es una lección de marxismo en toda su pureza. Es decir, los justnaturalistas creemos que la norma jurídica es la ordenación de la razón al bien común. La clásica definición marxista es la voluntad de vuestra clase hecha ley por vuestra fuerza. Es decir, llega un gobierno e impone una determinada interpretación de una norma jurídica. Segundo, y pasó en la discusión que tuvimos en el Parlamento, la confusión entre el golpe de Estado y la rebelión. Yo he sostenido siempre que aquí ha habido un golpe de Estado, y es que hay golpes de Estado que no necesariamente se hacen violentamente. La definición de un golpe de Estado técnicamente era del secretario del cardenal Mazarino. Se entiende por golpe de Estado el intento de modificar el orden constitucional por un procedimiento no establecido en la Constitución. Si usted quiere la independencia, tiene que modificar la Constitución de acuerdo con el artículo 169 y siguientes, y será el soberano, el pueblo español, el que decide si está de acuerdo o no. Cualquier otro procedimiento es un golpe de Estado. Y en la historia hay muchos golpes de Estado en que no ha habido violencia. El clásico, para volver a Carlos Marx, es el golpe de Brumario en 1799 que da Napoleón. No hubo ningún alzamiento armado. En España, el golpe de Estado de Primo de Rivera en el 23, levanta el dedo y dice, me pido el gobierno, y Alfonso te dice, pues muy bien, quédatelo, y no hubo ningún tipo de rebelión. La marcha sobre Roma de Mussolini, el golpe de Estado se produce un año después, cuando después de los incidentes del asesinato de Matteotti, Mussolini empieza a derogar todas las normas del Estado liberal. El propio Hitler gobierna con von Papen, y dentro de la lógica y de la obediencia parlamentaria, hasta los incidentes del Reichstag, en que aprovecha una ley de empoderamiento, de autorización para cargarse aquello. Golpe de Estado hay. Rebelión. Rebelión dice el Código Penal que tiene que haber violencia. Ahora, ¿qué tipo de violencia?
Sánchez se empeñó en decir que la violencia, y citaba a Federico Trillo, es que este sea un acto realizado por militares o por civiles al mando de militares. Simplemente no es verdad, la violencia puede ser miles de formas. Ha habido violencia, lo habéis dicho aquí, lo que pasó en el asalto del 20 de septiembre, pero es que metafísicamente este proceso, este golpe de Estado permanente, no puede triunfar si no es con violencia. Me explico. Es obvio que no puede haber un referéndum pactado. Ningún gobierno español puede aceptar un referéndum sobre la secesión en un territorio sin modificar la Constitución. También parece obvio que ningún gobierno de España va en un momento determinado a arriar bandera y entregar las llaves de las instalaciones y dice, quédense ustedes, y como si estuviesen en su casa y nosotros no tuviésemos nada que ver. Luego tiene que haber una movilización que necesariamente es tumultuaria para obligar al gobierno a ceder. Eso es lo que dice el acuerdo de transición del año 2012 y eso es lo que dice el libro blanco de 2014. Entonces, es que la ha habido y es que no puede dejar de haberla. Luego, a mi juicio, hay rebelión. Pero insisto, para mí no es esencial que haya rebelión para haber un golpe de Estado. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que se ha encargado la euroorden. Es decir, ahora ya hablo como exministro de Asuntos Exteriores, ningún gobierno puede pedir ahora, ni a Bélgica, ni a Alemania, ni al Reino Unido, que nos entregan a unos señores que son prófugos de la justicia, en los que se han hecho las siguientes declaraciones, porque todo esto va concatenado para preparar el famoso Frente Popular. ¿No les parece bien la prisión provisional? Solo en este supuesto. A otros presos por otras causas sí les parece. En segundo lugar, hacen una calificación en que no hay rebelión, desmintiendo al juez que ha solicitado y que ha emitido la orden de detención. Y en tercer lugar dicen, oye, cuando vengan los vamos a indultar. Y dice, oye, entonces ¿para qué quiere usted que se los entregue? Es decir, eso ya está desactivado en su totalidad. ¿Para qué este gesto? Porque lo que dice Ábalos es, el gobierno ha hecho todo lo que podía hacer, que es obligar a la abogacía del Estado a hacerlo. No podíamos hacerlo con la Fiscalía, porque lo impide el Estatuto de Autonomía, pero a nosotros no nos pidan más para aprobar los presupuestos. Hemos hecho el máximo que podíamos. Es un reconocimiento explícito de pago de la hipoteca que contrayeron en la investidura. Más claro es... Clarísimo. Es decir, Ábalos es todo menos sofisticado en su razonamiento, pero desde luego es de una claridad meridiana. Y a mí no me pida más. Yo creo que Ábalos está hablando para esos indepes y sabe que no los va a convencer. Y además no les ha le denuncia un gesto, que es el mismo que tenía yo en los exámenes orales cuando no me sabía la materia. Habéis visto que todo el tiempo está haciendo así, de un lado para otro, cambiando el peso del cuerpo sobre una pierna y la otra. Eso es absolutamente definitivo. Abonando tu tesis de lo que nos deja esta decisión nada inocente y que de la abogacía del Estado y que produce daños colaterales. El peor de todos va a ser que esto supone que el Estado español le da la razón a los jueces alemanes. Claro. Esto supone que, como ya sabemos, lo van a llevar a Europa. Europa va a decir que los Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Cómo producen esta sentencia los tribunales españoles si el Estado y su abogacía está diciendo que tienen razón los jueces en Alemania? Vamos, ha producido un contradios, una cosa absolutamente, un engendro. Un engendro que pagaremos, porque esto ya sabemos que va a ir al Tribunal Europeo. Bueno, luego a mí me ha llamado mucho la atención que respecto del asalto o el intento de asalto a esa comisión judicial que llega a la Consejería de Economía, hay ahí 15 por lo menos delitos de detención ilegal, porque esa gente quiere salir y no puede. Esa gente son la secretaria judicial de la comisión judicial y 14 agentes de la Guardia Civil. En ese lugar se destruyen 4 vehículos de la Guardia Civil. Digo yo que los vehículos son más bien duros. Como no produzcas violencia, no los vas a destruir. Y en esas mismas 13 largas horas de detención ilegal, resulta que en esos vehículos roban munición. ¿Qué le pasa a un español de a pie si roba? No se produce en muchos casos, es evidente, ¿no? Si roba munición a un guardia civil, pues que solo por ese hecho le caen más años de los que pide la abogacía del Estado a los golpistas del 1 de octubre. Todo esto, pues al final, mucha gente me recuerda en Internet porque
no le doy mucha importancia, y la tiene, la acusación popular representada por Vox. Ha tenido una grandísima importancia en estos últimos días, pues digamos que los grandes agentes han sido la Fiscalía, que ha mantenido el tipo, y hay que agradecérselo, y la Abogacía del Estado, que nos ha fallado, y todos esperábamos de Vox un planteamiento como el que habéis tenido. O sea, no ha sido, digamos, noticias, si me lo permites, dicho cariñosamente. Ahora bien, auguro un futuro, en esto Carlos y yo tenemos líneas de pensamiento diferenciadas y contrastadas incluso los fines de semana, con alguna que otra discusión, ¿verdad? Pero yo creo que los cambios, ¿por dónde van a venir? Van a intentar desnuclear como sea la acusación popular que representa Vox, 1. 2, van a intentar cambios en la Fiscalía. Una cosa es cómo empieza el juicio y otra cosa es cómo acaba. Sí, los ascensos están para servir al poder en la mayor parte de los casos. Y esos ascensos van a determinar pues, un juicio distinto a lo que vamos viendo. Y ya, bueno, ya nadie discute ni ya se da por hecho que el indulto se está estudiando. Ahora hablaremos del indulto, que me parece gravísimo. Venga, Cristiano y así, si completamos esta primera ronda antes de hablar del... Un cambio de una cosa que es importante. A ver, nos hemos olvidado del escrito de acusación de la Fiscalía en el caso de la Audiencia Nacional. En el escrito de acusación de la Fiscalía hay una serie de indicaciones sobre el papel jugado por Trapero y por las 3 personas restantes, que dice que ese día, concretamente el 20 de septiembre, llamaron a Trapero para decirle que mandara refuerzos. No mandó nadie, Trapero. Y el día de las elecciones, el 1 de octubre, dice claramente la Fiscalía que así como en las elecciones se movilizan 12.000 efectivos de los Mossos de Escuadra, en esas elecciones, en esa falsa referéndum de independencia, se movilizaron solamente 7.000. Y la mayor parte de los señores de Mossos de Escuadra, y además emplearon a Mossos de Escuadra para espiar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional por dónde se movía. Es decir, a ver, los indicios están claros. No, la verdad es que lo que está ocurriendo, en cierto modo, hay que agradecer la postura de la Fiscalía y que sea firme, ¿no? Ya me hubiera gustado también una Fiscalía fuerte ya cuando la consulta del 9 de noviembre, que fue el preludio de lo que estamos viendo ahora. Y este Partido Socialista que además me avergüenza en cierto modo porque se da por llamar progresistas, ¿no? Cuando en el fondo la izquierda, y ya no solo Pedro Sánchez, sino también Podemos, están traicionando a todos los que se sienten progresistas, se sienten de izquierdas y además defienden con orgullo la bandera de España. Lo cual, este Partido Socialista, que ya está enrocado en una situación muy complicada de explicar internamente dentro del partido, hace este tipo de favores para permanecer en la Moncloa y para seguir ahí más tiempo. No olvidemos, señores, que estoy totalmente de acuerdo que hay golpes de Estado sin violencia. O sea, si mañana mismo decidiera en el Congreso por mayoría que ya no se convocasen más elecciones en España y no se fuera más a votar, sería un golpe de Estado en toda regla sin pegar un solo tiro. La gente se cree que la situación se puede... en cierto modo, pensar que reblandecerlo de alguna manera, y no se puede. Considero además que la violencia existe y existe todos los días en las calles de Cataluña. Basta estar en cualquier manifestación de la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Basta estar en Cataluña en cualquier encuentro defendiendo la Constitución y la bandera de España y hay violencia en las calles. Se ve la gente increpando. Recordamos hace poco cuando rompieron la nariz a una pobre señora. Sí. Entonces, por retirar lazos amarillos de la vía pública. Si no hay violencia en Cataluña, por favor, que vaya el señor Sánchez a mirarlo, que vayan los dirigentes del Partido Socialista, que llevan mirando para otro lado para única y exclusivamente seguir en la Moncloa. La violencia es evidente, la falta de convivencia es evidente y hay que actuar. Y ahí me parece bien que la Fiscalía haya estado firme y me da pena que el Gobierno de la Nación haya decidido humillar a la Abogacía del Estado. Por cierto, cuando se cierran los ojos ante la violencia latente, como la que ocurre en muchos sitios de Cataluña, lo que acaba ocurriendo es lo que ocurre en Alsasu. Es que no se puede hablar y cuando se habla hay violencia física. Solo dos cosas muy breves, que primero la valía, seguramente no saldrá, pero la evidencia de que la acción es concertada y de que han conformado un grupo de acción, lo que se llama una organización criminal, eso es grande y eso es algo que hay que reconocer a Vox, porque es que parece que cometer el más grave delito contra el Estado, que es precisamente el golpe de Estado, mucho más grave que una violación, mucho más grave que un asesinato. Sí, señores, parece que eso se salda
con 11 añitos. Y solo quería... la gente, perdona, sí es verdad que luego me gustaría que Javier lo respondiera. ¿Cómo es posible que piden 74 años contra Junqueras y que vaya a cumplir más pena que muchos de los asesinos de ETA, ¿no? Como diciendo, qué desproporción lo que pide Vox, que sí que me gustaría, señor Ortega, que después respondiera. Perdona, Asís. No. Y solo una cosa, en realidad, perdón, pero claro, es que Ábalos, en ese tono tabernario, aunque digas, ministro, que habla claro, no siempre habla claro. Ha dicho una cosa que casi no hemos podido que casi no hemos podido escuchar por el tono tabernario. Ha venido a decir, así en su media lengua el pobre, que han hecho lo que han podido con los límites de la legalidad. Y ha añadido, en uno de sus circunloquios, ha añadido que en realidad ni siquiera esa era la postura del gobierno, sino una mucho más laxa. Eso lo ha dicho literalmente, repito, en su media lengua. Es decir, lo que ha venido a decir a quien estaba hablando, que por supuesto era a los golpistas, él estaba hablando a los golpistas, esto es todo lo que hemos podido hacer, forzando la ley hemos conseguido eliminar el delito de sedición del papel, aunque era evidente su comisión, y no hemos podido, sin cometer delito grave, conseguir vuestra impunidad, que se solicitara vuestra impunidad. Esto lo ha dicho Ábalos y esto, por supuesto, mediante esa bomba de relojería que habéis explicado también, es la intención de Ábalos y de Pedro Sánchez. Bueno, queda claro. El indulto, me gustaría, el gobierno ya lo ha lanzado a la opinión pública, Carlos. Entiendo que no se pueda pedir un indulto hasta que no haya condena firme del Tribunal Supremo, ahí no se puede recurrir, ¿no? A no ser que vayas a Europa. Por cierto, el calendario sigue siendo el mismo que nos planteaste la última vez. Presumiblemente el juicio comienza en enero, estaría visto para sentencia a finales de abril y la sentencia después las elecciones europeas, municipales, autonómicas y la sentencia para o julio o septiembre. ¿Ese es el calendario? No, septiembre más que julio. ¿Nunca sentencia antes de las elecciones? No. ¿Por tiempos judiciales o para no interferir en el proceso electoral? A ver, porque es un proceso muy complicado. Van a ser 3 meses. Te cuenta que los independentistas van a intentar presentar 300 testigos. La Fiscalía, yo no sé cuántos vosotros, pero la Fiscalía son 90 testigos. 68. Van a ir 68 ellos, van a ir, perdón por la expresión, a toda leche, porque van a ser de 10 de la mañana a 6 de la tarde el horario, con muy poco tiempo para comer. O sea, va a ser súper intenso y la idea es que empezar a trabajar en los magistrados, el magistrado ponente, que empiece a trabajar y se tome, pues eso, 3-4 meses para... Bien, entonces con este calendario, la figura del indulto, ¿por qué el PSOE ya, digamos, está encargando de lanzarlo a los medios de comunicación para que se hable de él? ¿Cuántos diputados tiene el PSOE en estos momentos en el Parlamento? 84, ¿no? Sí. Bueno, para gobernar necesitas 176, ¿no? Pero no para indultar. Ya, pero entonces, ¿qué ocurre? Pues está lanzando señales de cara el indulto a las Parlamento elecciones, no tiene a las elecciones que tú puedas tener en un futuro. Es decir, si yo gano, te voy a indultar, chaval. Esa es la historia. Me gustaría puntualizar una cosa porque los letrados de los golpistas lo han intentado permanentemente liar y me gustaría que por lo menos todos nuestros oyentes tuvieran claro... Un inciso, los letrados de los golpistas no solo han intentado liarla, sino alargar todo el procedimiento, ya te lo digo. Sí. No, hombre, no hace falta que me lo digan. Tenemos que responder una media de 14 recursos diarios, prácticamente. Pero no, yo quería que, lo ha explicado muy bien el exministro Margallo y también Cristian Bravo, golpe de Estado evidentemente no lleva necesariamente aparejada la violencia. Bien, yo creo que lo han explicado perfectamente. Pero lo que nosotros decimos es que la violencia no lleva necesariamente aparejado el uso de armas. Y aquí se ha violentado, se ha utilizado violencia en las acepciones del Código Penal y de la Real Academia de la Lengua, primero porque se ha violentado la ley, el Estatuto de Cataluña, la Constitución, el Código Penal, se han violentado las sentencias de los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional. Ha habido actos físicos también de violencia, porque ha habido no solo los dos que repetimos, que son gravísimos, los del 2021, que lo más grave, aparte, como nos decía Horcajo, aparte de esa retención de una comisión judicial, aparte de ese destrozo de los vehículos, lo más grave fue el intento de evitar que hubiera el acopio probatorio tan importante que sabíamos que estaba acumulado por los servicios de información, acumulado ahí en la Consejería de Hacienda, donde estaban todos los movimientos de cuentas, y la Consejería de Presidencia, que era quien coordinaba el Enfocat. La gravedad está en haber intentado evitar una diligencia judicial de registro y de acopio probatorio.
Actos de violencia no solamente ha habido ahí, y hubo en el 1 de octubre en muchos colegios. Están recogidos en la institución más de 105 casos gravísimos de violencia. Ataque a la Guardia Civil cuando intentó registrar un IPOS, etcétera, etcétera. Y tercero, importantísimo en la doctrina, hay violencia, aunque no haya un solo disparo, cuando desde las instituciones se sustrae el uso de la fuerza. Y aquí se sustrajo de la dirección del Estado el uso de la fuerza. 17.000 Mossos de Escuadra puestos en dirección política, por eso están imputados todos los directores de los Mossos, incluido el Mosso Mayor, Trapero, y su intendente, Laplana, están imputados por haber sustraído el uso de la fuerza legítima, poniéndola al servicio del golpe de Estado. Por tanto, violencia ha habido desde el principio hasta el final, por mucho que lo quieran decorar con una especie de reivindicación política. Violencia contra la ley, contra el Estado de Derecho, etc. Si me permites, que lo grave es que aquí no hay un golpe al Estado, hay un golpe de Estado dado desde las instituciones, totalmente que es lo que no ha ocurrido nunca, salvo en dos supuestos que he citado antes, y no estoy diciendo que Puigdemont y Torra sean iguales que esos personajes, que son Mussolini y Hitler. Claro. Es decir, desde las instituciones democráticas tú das un golpe de Estado alterando las instituciones. El resto de los golpes de Estado son contra las instituciones, no, desde las instituciones que necesariamente tienen que representar a todos los catalanes y cuya legitimidad trae causa de esa legalidad que quieren impugnar. Eso es, entre otras cosas, lo que el Tribunal Regional Alemán no entendió. Esto es lo que el ministro coincidirá en que empezó el golpe de Estado desde la institución catalana, desde la Generalidad, con la connivencia de la mesa del Parlamento, pero ahora mismo el mayor cómplice de ese proceso golpista lo tiene en el Palacio de la Moncloa. Nosotros decimos que se ha trasladado el Palacio de la Generalidad, el golpe de Estado, al Palacio de la Moncloa, porque desde el Palacio de la Moncloa, con la connivencia de PDK, de Esquerra Republicana y del apoyo de los amigos de los terroristas de Bildu, más los totalitarios de Podemos, se está permitiendo que continúe, se está intentando evitar, se está intentando llegar a la impunidad de la que hablábamos ahora con lo del indulto, que es una auténtica aberración contra el Estado de Derecho. Bien, corto, lo que estamos es un intento de blanqueo del independentismo para justificar un gobierno de coalición después de las siguientes elecciones. Ese es el procedimiento en el que estamos, en un blanqueo de Podemos, que quieren convertir en un partido socialdemócrata, y en los separatistas, que quieren convertir en aliados necesarios de esa coalición. Esto es donde está. Carlos Verbel, ha sido un placer, director de Confilegal, tenerte una noche más en el Gatalagua. Gracias. Por cierto, ya hay fecha de la entrega de premios del periódico que diriges. El 20 de noviembre. 20 de noviembre. Me preguntaba otro día que por qué es tan importante esta fecha para nosotros. Dijo, pues no sé. 20 de noviembre a 8 de la tarde y el... 8 de la tarde. 8 de la tarde y uno de los premiados es precisamente Pablo Llarena, como premio a independencia judicial. Qué bien. Ha sido 14 personas en el jurado y de todos los pensamientos ideológicos y jueces, fiscales y demás, y bueno, salió y está encantado. ¿Irá? ¿Acudirá? Sí, claro. Bueno, qué bien. Atención, que el ministro le enseña algo a... Por favor, Carlos, procede. A nuestro moderador. A ver, veamos. Otra genial. El gobierno plantea cerrar por ley los espacios públicos donde se exalte a Franco. Toma ya. Noticia en este momento del periódico El País. Si me permites, eso es como pollo sin cabeza. Si tú pones una lápida que pone Francisco Franco, que va a tener problemas la empresa Recreativo Franco. Además, sí. Pero no, efectivamente, cerrar la cripta y cerrar tantos otros espacios. Bueno, vamos a despedir a Carlos y si quieren enseguida comentamos esta noticia. Carlos, gracias. Un placer. Enhorabuena, 20 de noviembre, esos premios Confilegal. Y vámonos hasta Alsasua, porque se sigue hablando hoy, 24 horas después de lo que ocurría ayer en ese acto que convocaba la plataforma política de Ciudadanos, que secundaba de alguna manera políticos del Partido Popular, políticos de Vox, que ahí acudieron, también nuestro reportero Kake Minuesa, que también estuvo ahí, ahora van a ver su reportaje, y lo que era evidente, lo que cabía esperar es la respuesta de los más totalitarios, de los que no creen en la democracia, los que están en contra de la libertad, los probatasunos, los simpatizantes del terrorismo que intentaron boicotear este acto, agredir e insultar a los ahí presentes. Vamos a ver en este reportaje nuestro compañero Javier Torres qué es lo que ocurría. Vergüenza en Alsasua. Más de un centenar de radicales simpatizantes de ETA trató de reventar el acto que se celebró ayer en la localidad navarra
convocado por Ciudadanos en el que también participaron PP y Vox en apoyo de la Guardia Civil. Mucha violencia verbal que no ha llegado a las manos gracias a la presencia de la Guardia Civil y de la Policía Foral. A Sasua se vieron icurriñas, esteladas y pancartas de tan mal gusto como esta. Entre la turba proetarra estaba también el terrorista de ETA Jesús María Zabarte, más conocido como el Carnicero de Mondragón, autor de la muerte de 17 españoles inocentes, crímenes de los que jamás se ha arrepentido. Y en mitad del acto sorprendió que un grupo de jóvenes accediese a la parroquia a tocar las campanas para tratar de boicotear la jornada. Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, mostraba así su apoyo a la Guardia Civil. Y por el mero hecho de ser guardias civiles, por el mero hecho de ser defensores del Estado, fueron apalizados por casi una cincuentena de personas que han sido condenadas entre 13 y 2 años, 9 años, 12 años por apalizar a unos funcionarios de nuestro país. Si lamentable fueron los incidentes, peor aún han sido las reacciones desde partidos de la izquierda. El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, calificaba de irresponsable la actuación de Ciudadanos, PP y Vox. Utilizan cualquier conflicto y en lugar de plantear una solución lo que hacen es avivarlo. Y hoy lo están haciendo en Alsasua, en una manifestación de la mano, en las tres derechas. Es una grave irresponsabilidad. Sus palabras han motivado la respuesta de la histórica líder del PSOE, Rosa Díez, y también de la exsocialista Martú Garrote. Que dice Marlaska que antes de manifestarse en determinados lugares de España hay que atenerse a las consecuencias, que igual hay otras formas. Con ese criterio, los constitucionalistas nos habríamos ido de Euskadi y Navarra para no provocar a ETA. ¡Qué sinvergüenza! Qué vergüenza de este PSOE que se olvida de nuestros muertos, de los años en que ministros del Interior enterraban guardias civiles día sí y día también. Del acoso independentista tampoco se libró el periodista Kake Minuesa, que fue increpado y que salió ileso gracias a la actuación de los agentes. Lo sucedido en Alsasua vuelve a demostrar que la normalización en el País Vasco y Navarra de la que tanto presume el gobierno es sencillamente falsa. Esto es lo que ocurría ayer con todos esos escándalos. Vamos a recordar, porque esta es la polémica, exactamente qué es lo que decía el portavoz del Partido Socialista, porque no es baladí, en el Senado, el señor Ander Gil. Atención. Utilizan cualquier conflicto y en lugar de plantear una solución lo que hacen es avivarlo. Y hoy lo están haciendo en Alsasua, en una manifestación de la mano, en las tres derechas. Es una grave irresponsabilidad avivar los conflictos, no fomentar la convivencia y fomentar, eso sí, el agravio entre españoles. Y José María Aznar ahora viene con un Doberman, no, ahora viene con 2 Doberman de la mano bien atados de su mano derecha para desgastar al gobierno y hacer lo que sea, tumbar lo que haga falta con tal de recuperar el poder. Bueno, pero es que ahí no queda esto. El portavoz del Partido Socialista en el Senado decía lo siguiente en Twitter, ya declaraciones que acabaron de encender la red social y de la indignación de todo el mundo hacia este Partido Socialista. Y fueron a agitar el odio al Alsasua los que nunca tuvieron que mirar por la mañana bajo su coche, los que nunca despidieron a un compañero en un funeral. Nada se construye desde el odio, no tenéis proyecto de convivencia para unir a los españoles, solo vivís de los conflictos. Yo, releyendo esto, yo no sé si se refería a los probatasunos que fueron ahí, que encaja esta descripción, o verdaderamente a los constitucionalistas de Ciudadanos. Fueron ahí, fue gente del PP como Carlos García, la presidenta del PP Navarro, la portavoz en el Senado, fue Ortega Lara. Que diga de Ortega Lara que estuvo todos los días, tantos días, casi más de año y medio, en casi 2 años en un zulo, que lo diga de él, desde luego llama muchísimo la atención. Bueno, ¿qué os parece esto de Ander Gil, Cristiano? Es sorprendente que el PSOE haya abrazado el discurso y los términos que utilizan los independentistas, los proetarras, por el término conflicto, ¿no? Ellos siempre han hablado del conflicto vasco, ¿no? Oiga, señores, aquí hay terroristas, hay personas que vienen a animar que van a animar a los terroristas, que están haciendo homenajes por todo el País Vasco, y utiliza el término conflictos y encima insulta a las víctimas del terrorismo. Ahí estaba Fernando Savater, cofundador de UPyD, que ha sido además amenazado, ha sido víctima prioritaria de ETA. No podemos permitir que el Partido Socialista acabe así.
Yo creo que tiene mucha razón Rosa Díez, tiene mucha razón los varones del PSOE que se están levantando contra este tipo de mensajes, porque ahora mismo toca estar donde toca estar, es los constitucionalistas, toca estar unidos. Lo que no podemos hacer es permitir que haya una división entre los constitucionalistas. Yo no puedo permitir ver a un partido socialista que ha sido histórico en España haciendo este tipo de declaraciones, insultando a las víctimas del terrorismo. A mí me parece aberrante. Lo que pasa es que cuando nos pidieron el titular de este programa, fíjate que mi primer titular era el partido de Sánchez, del PSOE de Sánchez deja de ser constitucionalista, y no lo quise poner, ¿no? Los políticos, fíjate, tienen una responsabilidad muy grande porque su acción tiene un efecto pedagógico importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que el votante del PSOE, el votante normal, muchos votantes del PSOE normal, por ejemplo, Rosa Díez fue dirigente del PSOE, sí, por cierto, estoy de acuerdo. Muchos votantes del PSOE normal tienden a intentar justificar a su propio partido. Aquí el problema de hablar de siglas ahora mismo es que el envite que está viviendo ahora mismo España va más allá de las siglas de los partidos políticos. Yo considero que ahora mismo sería un error ver esto si, por ejemplo, el acto lo organizó España Ciudadana, que es una plataforma de ciudadanos. Va a haber actos de otros partidos. También Pablo Casado ha dicho de convocar a partidos políticos. Me parece un error si lo vamos a enfocar única y exclusivamente a las siglas de los partidos políticos, cuando España está viviendo un intento de golpe de Estado en Cataluña y está viviendo un momento histórico donde las fuerzas políticas tenemos que pensar más allá de las estrategias electorales y más allá de nuestras siglas. Efectivamente. Ese es el problema. Que, permíteme, lo más importante es lo que dice el partido del gobierno, el Partido Socialista Obrero Español. Hasta este momento, tengo muchos amigos que me dicen, me consta, me han llamado, sé que algunos están muy en contra de lo que está haciendo. Ni uno ha abierto la boca. Bueno. Cerrajón. No, escucha, entonces, a mí no me parece... Ha habido uno, es verdad, uno. Sabía, un militante del PSOE, uno, que también es noticia. ¿Era Felipe? No. Pues olvídame. Vamos a ver. Ha habido unas declaraciones de Paco Vázquez muy incendiarias sobre el tema y muy claras. Está retirado de la política. Bueno, bien, Grande Marlaska no es el peor de los asuntos. Al menos Grande Marlaska ha dicho puede que. Cuando dices puede que, al menos introduces la posibilidad de que puede que no. Vamos a escuchar al ministro de lo que ha dicho por la gente. Espera, termino. Es que después de él ha venido Margarita Robles, 30 años con la toga puesta. Y esta señora, que entiende lo que es el Estado de Derecho, las democracias y la libertad, no puede no condenar lo que pasó ahí, porque hubo de todo menos fueros. Y después de esta señora es cuando se ha producido ya el apoteosis. Para mí el apoteosis vuelve a ser el ministro Ábalos. El ministro Ábalos, por razón de tiempo, porque sus declaraciones se producen ya mucho más sosegadamente un día después, y por razón de contenidos, porque lo que él plantea es humillante, o sea, es que no condenan lo que pasó allí. Es que, bueno, sigue diciendo que es incendiario lo de ir allí a provocar con la gasolina, echar un incendio, no sé qué cosas, y además eso coincide, y eso lo ha negociado personalmente él, eso coincide con un intento de que la Guardia Civil pierda el control del tráfico en la Comunidad de Navarra, que se produce 2 días antes de lo de las manifestaciones en Alsasua. Todo el conjunto, el resultante es un mutis por el forro de forrarse de la gente del Partido Socialista Obrero Español, porque esto es intolerable. Bueno, enseguida Kake Minuesa, que estuvo ahí, la policía intentó detenerle ayer, la policía foral, no lo consiguió finalmente. Incluso, atención, las palabras gruesas que le dice un agente a Kake Minuesa, que directamente ahí, no me gustas, y como no me gustas te detengo, atención. Y vamos a escuchar lo que decía Orcajo, vamos a escuchar a Marlaska y a Margarita Robles como diciendo, oye, mira, si tú vas a Alsasua, donde es un pueblo, donde hay una mayoría, digamos, de batasunos, de antidemócratas, de liberticidas, te expones a que te reciban como te recibieron allá tú, ¿no? Es decir, te lo has buscado. Pero antes conectamos con Bea Fajardo. Bea, buenas noches, cuéntanos cómo se puede ahorrar en gas, en luz y en electricidad en estos tiempos que corren. Buenas noches. Buenas noches de nuevo. ¿Eres empresa? Aldro te interesa. Somos la energía que necesitas para seguir creciendo. Aldro te ofrece un plan energético adaptado a tus verdaderas necesidades. Nosotros nos encargamos de todas las gestiones, sin molestias para ti, tu negocio, de forma rápida, sencilla y totalmente gratuita. Creemos en tu negocio y por ello Aldro Energía y esta casa del Grupo Intereconomía tienen descuentos especiales en tus tarifas de luz y de gas. No esperes más, llama al 91 193 1600.
€. Y si quieres, también tenemos grandes descuentos para las facturas de tu hogar. Aprovecha esta oferta exclusiva llamando al 91 193 1600. Aldro, somos tu energía para seguir creciendo. Empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Utilizan cualquier conflicto y en lugar de plantear una solución lo que hacen es avivarlo. Y hoy lo están haciendo en Alsasua. Tire para adentro, por favor. Tire para adentro, Aquí seguimos en El Gato. Ahora sí, lo prometido es deuda. Vamos a escuchar qué es lo que decía, atención, ni más ni menos, que el ministro del Reino de España, señor Marlaska, aquel que persiguió judicialmente al entorno de Batasuna, prohibió muchísimas marchas pues ilegales, de que duda cabe, en defensa del terrorismo. También tuvo que oír y sufrir los escraches y el acoso de la banda terrorista ETA. Y fíjense cómo hoy, digamos, justificaba el recibimiento que le habían hecho a estos partidos constitucionalistas, a Ciudadanos, al PP y a Vox. Y también, como decía Horcajo, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien decía lo siguiente. Escuchen. En ese contexto entiendo de una forma tranquila que quizás para defender a la Guardia Civil, para defender la españolidad de Alsasua, la españolidad de Navarra, se pueden plantear acciones mucho, por así decirlo, o que no conlleven o no determinen la posibilidad de crispación o de incidentes. Y yo, sinceramente, creo que el acto de ayer de Alsasua tenía una finalidad claramente partidista por parte de Ciudadanos, al mismo tiempo que condeno categóricamente cualquier tipo de agresión y de menoscabo a la libertad de expresión. Cuando un partido político con una finalidad claramente electoral quiere utilizar la Guardia Civil, que es de todos, que es del Estado, para hacer una política y además generar un ambiente de crispación, yo no lo puedo compartir. Yo no lo puedo compartir y sabían a lo que iban. Bueno, venga, seguimos con más opiniones, que al respecto faltaba el ministro todavía por hablar y Javier. Adelante, bueno, el primero que quiera. Ministro, por favor. Bueno, esto es el regreso a tiempos pasados. Yo Euskadi lo conozco muy bien, Cataluña lo conozco también bastante bien, y la filosofía allí era que había una equidistancia entre quienes defendían España y quienes querían dinamitar España. Y que cualquier exhibición por parte de los que dinamitaban España no era censurable, pero cualquier exhibición de los símbolos de los que defendían a España sí lo eran. Es decir, lo que se trataba era de mantener a los defensores de la unidad de España en el silencio. Ese silencio, porque cuando ese silencio se rompe, se acaba con ellos. Es decir, en el País Vasco todo cambia con el espíritu de Erma cuando la sociedad vasca dice hasta aquí hemos llegado y sale a la calle. Y en Cataluña hay un hecho fundamental, es cuando la sociedad civil catalana saca a mucha gente que se atreve a exhibir los símbolos constitucionales. Entonces, si ellos lo que quieren es una alianza non santa con los independentistas, lo que les conviene es el silencio. Lo que no les conviene es que veamos que hay un conflicto alarmado. A los independentistas esto también les conviene, porque lo que quieren es aumentar su base social. De acuerdo, vamos a posponer el horizonte independentista un tiempo, pero mientras tanto vamos a hacer todas las acciones posibles para ir aumentando esa base social. Y denunciar eso entorpece y enturbia estos planes. Y eso es lo que está pasando, ni más ni menos. Sí, vamos a ver, nosotros como Vox hemos venido manteniendo, y hoy creo que es un buen día para recordarlo, que la banda terrorista ETA no ha sido derrotada. La banda terrorista de ETA ha sido blanqueada mediante su permisividad o institucionalización de sus marcas proetarras. Cuando el Tribunal Constitucional, en una sentencia miserable, tumbó la sentencia que ilegalizaba todas las franquicias etarras,
lo que estaba haciendo era posible que hoy tengamos que estar viviendo esto en Alsasua y en cualquier otro pueblo del País Vasco y en muchos pueblos de Cataluña donde cualquiera quiera ejercer libremente. Nosotros hemos tenido que sufrir un campus de verano en Tarragona, en un pueblo donde tuvimos que hacerlo durante 3 días rodeado por los antidisturbios. El otro día, en el pueblo de San Vicente de los Huertos, el pueblo de Oriol Junqueras, tuvimos que celebrar un acto rodeado de los antidisturbios con amenazas y con violencia. Y cuanto acto intentamos hacer en Cataluña, nos encontramos con el mismo odio y la misma violencia que se ha permitido. Por tanto, nosotros lo que decimos es que hay que tomar, y por eso vamos a luchar desde las instituciones, 2 medidas que deberían haberse tomado hace mucho tiempo. La primera, la reforma del Código Penal y la ley de partidos políticos, para que todos estos partidos proetarras, y cuando digo proetarras, lo digo con absoluta firmeza, no son solo grupos violentos. El criminal carnicero de Mondragón estaba allí detrás de la barrera, se le podía ver alentando a sus cachorros proetarras. Un animal que tiene sobre sus espaldas 17 asesinatos y que en cualquier país decente no estaría paseando por las calles. Y en segundo lugar, además de modificar la ley y ilegalizarlos, lo que había que hacer era aprobar la reimplantación territorial de la Policía Nacional y la Guardia Civil en todo el territorio nacional. Algo que lamentablemente algunos partidos, como el Partido Popular, permitieron su retirada en cuanto a seguridad ciudadana de Cataluña, y donde se ha permitido que estas policías autonómicas al final hayan sido en detrimento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que de verdad están defendiendo la Constitución española. Son 2 medidas fundamentales: que no haya un solo pueblo en España, y en este caso todavía Navarra comparte Policía Nacional, Guardia Civil y la Policía Foral. Que no haya un solo palmo del territorio nacional que no esté cubierto en su seguridad por Policía Nacional y Guardia Civil en exclusividad. Por eso hay que disolver las policías autonómicas e integrarlos en la Policía Nacional y Guardia Civil. Y en segundo lugar, hay que legalizar a toda esta franquicia. Y luego, ya con respecto a los comentarios miserables de quien es un ministro de Interior o de quien es el portavoz del Partido Socialista en el Senado, se califican por ellos mismos. No ya equidistancia, no ya equidistancia. Lo que dicen claramente es que se les ha ido a provocar, en vez de haber hecho una condena tajante de quienes tiraban tornillos, de quienes tiraban botellas y de quienes insultaban de asesino a un hombre como José Antonio Ortega Lara. Efectivamente. Bueno, ahí lo ven. Vamos a conectar con, creo que está en Zaragoza, Kake Menuesa, que ha viajado directamente desde la localidad navarra hasta la capital Maña. Kake, buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo. Buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? Bueno, cuéntanos, porque estuviste ayer en Alsasua este domingo, en comparación con otros ambientes que has vivido en el País Vasco, en Francia, en Cataluña, con altos niveles de tensión y violencia separatista. El de ayer, ¿cómo lo describirías, Kake? Pues el de ayer como muy peligroso porque es que no sé dónde detenerme, pero me lo he apuntado aquí un poco, porque lo del un policía foral al que yo le caiga mal o que no quiera que cumpla con mi obligación de informar, pues me parece más anecdótico que lo de los medios de comunicación que adoctrinan, que nos persiguen y que nos escrachean a nosotros como compañeros diciéndonos que qué hacemos. También me sorprende muchísimo que el carnicero de Mondragón esté alentando a estos cachorros que ven en la tele la historia de ETA que les convierte en héroes. Entonces todo esto se junta, se conjuga en una localidad en la que van, recordemos, a protestar porque dicen que ellos no son violentos y lo hacen tirándonos piedras, tornillos, como dice Javier, mecheros y teniendo que ser protegidos, los buenos, que es que se nos olvida que una cosa son las víctimas y otra los que asesinan, que no puede haber esta equidistancia. Y me quedo sorprendido por todo este engranaje, ¿no? La única parte positiva de todo, que los partidos políticos constitucionales, que la gente sale, pese a que estemos protegidos y en un redil, pues yo creo que es lo positivo, que la gente ya dice, ya está bien, no tengo complejos, viva España y vamos a defenderla. Kake, si te parece, vamos a ver el reportaje que has hecho de tu estancia ayer en Alsasua y enseguida lo comentamos. Estamos en Alsasua, como veis, carteles en contra de la Guardia Civil y en contra de los partidos políticos que se manifiestan a través de una plataforma hoy aquí. ¿Veis? Carteles en contra de Vox, de PP y de Ciudadanos. Toda esta policía foral que está rodeando aquí lo que es la contramanifestación que ha sido convocada por las redes sociales
y lo tenemos justo aquí, a apenas 200 metros de donde se va a realizar la manifestación de la plataforma de Ciudadanos. ¿Y ustedes están con la manifestación o con la contramanifestación? ¿Cuál es la manifestación y cuál es la...? Hay una manifestación aquí de apoyo a los guardias civiles que les dieron una paliza. ¿Ustedes apoyan a los guardias civiles que les dieron una paliza o a los que dieron la paliza? Nosotros somos alsazuarras. Ajá. Somos del pueblo. ¿Y entonces qué opinan? ¿Usted quién es? Este es el bar donde le dieron la paliza a los guardias civiles y a sus chicas, el bar de la vergüenza, donde hoy se manifiesta la democracia. ¿Vosotros sois de algún colectivo feminista? ¿Este verde es feminista? ¿De la batucada? Sí, ¿y qué opináis de que pegaran a mujeres? ¿Nunca habéis defendido a esas mujeres que fueron golpeadas por más de 40? ¿No defendéis a las mujeres en ese caso? ¿Os da igual eso? Es que no hay ningún colectivo feminista que defendiera en su día a las mujeres golpeadas con los guardias civiles. ¿Y este feminismo? Cuando pegaron a las mujeres, ¿por qué no dijeron nada? Ya lo dijeron. Sí, ¿qué dijeron? Sí, pues que no les tiene que pegar a ninguna mujer. Primero porque no les pegaron. Ah, no les pegaron. Bueno, a un guardia civil le rompieron un tobillo, ¿eh? No sé. No, pero... ¿Usted qué explicación le da a un tobillo roto? Explíquemelo, porque no lo entiendo. Sí, siempre hemos dicho que nos parece mal lo que ocurre en ese bar. Eso nadie lo ha discutido. Pues no hay que justificarlo, entonces, ¿Pero ¿no? quién lo justifica? Usted, ¿eh? Y dice, no, hay un vídeo impoluto. Tobillo roto. Alfabeto. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Venir aquí. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Eso es, ¿no? Eso es Alsasua. Eso es Alsasua. Eso es Alsasua. Los pacíficos. Dame a la gente. Al lado de los fachos. Está hablando conmigo, está hablando. Te he hecho el favor de. Vámonos, vámonos. No. Vámonos. Has estado hablando conmigo, te he respetado. Ahora nos vamos. Ahora nos vamos. Venga. Ahora. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Te he respetado antes, te he respetado, te da. ¿Pero esto qué es? Pero no. ¿Esto Yo qué? te he respetado antes. Vale. Te he respetado sí o no antes. Estoy haciendo mi trabajo. ¡Asqueroso! ¡Marcha de este pueblo! Pues te he entendido perfectamente. Tu puta casa. Y eso lo dices delante de tu hijo. Tu puta casa. ¿Defiendes que peguen a la Guardia Civil? Vamos a lo que viene. Date callado. Han venido a que le demos un tortazo. No vamos a caer en la provocación. Vamos a condenar la violencia. No vamos a caer en la provocación. Vamos a condenar la violencia. Vamos en la provocación. No, eso no lo dices. ¡Un chipaquea! ¡Alle, vete! ¡Un chipaquea! ¡Dejadlos en paz! ¡Nos vamos a ser más inteligentes que él! Te están llamando tonto. No me extraña, es que a mí... Vayan para adentro, por favor, vayan para adentro. Sí, vayan. Los medios, ¿no? Para adentro, Sí. para adentro. Vayan. Para adentro. Yo voy aquí a trabajar. Ya tienes la foto, Soy español. Vete a España. Soy español como usted. No vengas aquí a provocar. Soy caquerinesa. ¿De qué partido? Ese es el problema. Que los medios de comunicación están con los partidos. Yo no estoy con ningún partido. Vale. Para adentro. Tira para adentro, por favor. Estoy trabajando, tío. Yo también, tira para Pues adentro. ya está. Tira pues para está, adentro. pues ya está. Tira para adentro. Estoy trabajando. Tira para adentro. Y lo que no podemos permitir Tira para adentro, por es favor. que 4 Tira para adentro, por favor. descerebrados. Tira para adentro, por favor. Si estás haciendo tu trabajo, déjame Tira para hacer el adentro, mío. por favor. Déjame hacer el mío. Tira para adentro. He venido a cubrir esto y simplemente los que dicen que son pacíficos insultan y amenazan. Hemos venido aquí una asociación, España Ciudadana, proteste porque han pegado a guardias civiles y a mujeres, y aquí ningún colectivo feminista condena que peguen a mujeres. ¿Vosotras como chicas que trabajáis en la profesión condenáis que peguen a mujeres? Perdona, yo hago preguntas. No, yo también, pero como me las haces tú, yo te las hago a ti. No. Pero si tú no lo condenas, simplemente me lo estás diciendo muy claro. ¿Crees que tú entras aquí y no hay ningún problema? El problema es si yo voy al otro lado. Para que veas la diferencia, ¿no? Aquí tú manifiestas que quieres la independencia, mira, ese dedo significa que nos saluda. ¿Ves? Tú lo enseñas sin ningún problema, en cambio yo no puedo acceder al otro lado. ¿Ahora va a ir para allá o le monto en el coche y lo saco de ahí? Vaya para allá. ¿Pero usted cree que es normal esto? Es ¿En normal, serio? es normal porque decido yo. Vaya para allá. Pero quiero... Vaya para allá, por favor. Yo le pregunto si es normal. Vaya esto. para allá. ¿Le dan miedo 4 gritos a mí no a me da gente? miedo nada, caballero. Vaya allá. Es que
Mire, Vaya allí, por mire favor. qué bonito, mire qué bonito, Vaya mire qué allí, bonito. por favor. Las banderas de España en Alsasua. Vaya para allí. Y mira allá, mira. Y eso es democracia, que la Vaya gente para opine. allá, le he dicho. Eso es democracia, que la gente opine, pero que no te amenacen. Gente, ala. ¿Habéis visto todo lo que ha caído? Mirad, esto es lo que le ha caído. Huevos, piedras, mecheros. Esto es lo más suave que les cae a los dirigentes de Ciudadanos. En este coche está Albert Rivera. Albert, ¿es normal esto, que tengan que protegernos para hablar de España? Y venimos a defender la libertad. Ya. Estoy acojonada. Estoy literalmente, vengo de Barcelona, hemos salido súper pronto por la mañana y la verdad, llegar aquí y estoy temblando. Es que esto no puedo hablar, de verdad, esto es impresionante. En serio, que estoy trabajando. ¿Te vienes conmigo? Pero que estoy trabajando. ¿Pero quieres dejarme trabajar? Que tengo que cubrir el meeting, tío. O sea, tú tienes tu trabajo, yo tengo el mío. Pero, ¿esto qué es? ¿En serio? Yo estoy aquí donde me han dicho... O sea, que te caigo mal, que eso es lo personal. No me caes mal. Eso es lo personal. Coño, yo tengo que ejercer mi derecho a la libertad de prensa. Vale. Y tú, ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Me vas a dar el DNI? por una antipatía personal, Negativo, dame por el una DNI. antipatía Dame el personal... DNI. No, yo te doy el DNI, Me lo vas a estoy dar el grabando. DNI. No, porque me caes mal, has dicho. Lo de que me cae mal, no sé porque no sé ni quién es usted. Ah, pues lo has dicho, macho. Lo No has sé ni dicho. quién es Lo has dicho, yo lo tengo grabado. Yo no quiero Sí, mechero sí. ni nada, ¿eh? Yo tampoco. Ah, por eso. Vale. Que tú no te Vale, preocupes. Pues que- vamos a evitar que no tiren más mecheros. Vale, de la manera vale. que podamos. Hoy estamos aquí para apoyar a la Guardia Civil, porque ellos defienden el Estado de Derecho y también defienden nuestra seguridad personal, la de las personas. Entonces, ellos pasan muchos malos ratos, porque nosotros pasamos uno pequeño, no pasa nada. Ya, pero que no es normal que estemos protegidos para estar aquí. Pero es lo que hay. Es lo que Contra hay. eso tenemos que luchar. Bueno, que te insultan, te hacen la peineta, te llaman provocador, se te encaran incluso delante de menores y la policía foral finalmente te aparta, intenta incluso detenerte. Desde luego, todo es de todo menos normal. No, el batiburrillo en el que es que no sabes por dónde cogerlo porque cuál historia es más surrealista, que el carnicero de Mondragón sea otra vez el protagonista, pero como me quiero quedar siempre con lo positivo, me agarro y hombro con hombro salgo con Ortega Lara. O sea, alguien que es un héroe nos dice, bueno, tampoco es para tanto, que la Guardia Civil aguanta aquí todo el año, sigamos adelante. Entonces, bueno, pues quedémonos con eso, que los demás medios de comunicación no quieren informar, no quieren preguntar, quieren pensar que todo está normal. Bueno, pues para eso están las redes, para eso está Internet, para eso está Intereconomía, para eso estamos aquí, ¿no? Entonces, busquemos lo positivo de todo esto, todavía lo podemos contar. No sé qué esperan, que la gente se haga selfies con Arnaldo Otegi, que nos tiren huevos y botellas en Cataluña, pero es que en el País Vasco no, ya es en Navarra, también en Navarra nos tiran piedras. Habéis visto en el coche de Albert Rivera que caían piedras, y entonces que intenten agredir el coche de Santiago Abascal con Javier Ortega Smith y que Ortega Lara tenga que salir escoltado, es que vivimos en un mundo surrealista. Entonces sigamos contándolo, pero que tomen nota ya, los que tienen que tomar nota, ¿no? Ha quedado clarísimo. Caque Menuesa, muchísimas gracias por haber atendido una vez más la llamada del Gato al Agua. Buenas noches y enhorabuena por dar este valiosísimo testimonio una vez más de dónde hay libertad y dónde no la hay en España. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Venga, telegráficamente que tenemos que hablar de lo de Cospedal. Venga, Xavier. Muy telegráficamente. Yo creo que llegamos muy tarde. Celebro que se haya producido esto, que alguien vaya allí a decirle a la Guardia Civil gracias por sufrir esto, pero hay unas víctimas de las que no se habla, que son sus familias. Sus familias que han tenido que cerrar tiendas en Alsasua. Sus familias que han perdido el trabajo en Alsasua. Sus familias que sufren día a día el estigma de tener que ver con la Guardia Civil. Una Guardia Civil que algún Ministerio del Interior, no sabría precisar cuál, consintió en que estuviera en el monte, escondida, lejos de la ciudad de Alsasua, porque no conviene que se vea. O sea, esto de tenéis que iros fuera porque no os queremos aquí, se viene ejerciendo
en lo cotidiano, día a día, desde hace tantísimos años que ni me acuerdo. Vivir en un territorio comanche como es ese, bueno, esas familias debieran sentirse más protegidas. España no paga bien a esos servidores del Estado que tiene, no solo en Alsasua, sino en muchos otros lugares, de Navarra y del País Vasco. Y luego, por último, hombre, hay otra cosa que aporta esto y que es muy importante. Hemos visto cómo el Partido Socialista Obrero Español se alinea con Bildu y se alinea con Podemos en la interpretación de lo que pasó en Alsasua. Bueno, pues eso, a veces uno, sabiendo dónde se pone, quién decide de qué parte ponerse. Solo una frase, que no se puede hacer esto en Alsasua, la demostración de que hay que hacerlo todas las semanas. O sea, es decir, si el Estado renuncia a que haya libertad de expresión en una parte importante de España, entonces han vencido. Pero han vencido los nacionalistas y la cabeza de Turco, la cabeza de esos nacionalistas, por supuesto, ha sido ETA la que habrá vencido. Después de ver las imágenes, yo creo que se entiende todavía más la crítica al PSOE, porque dice, la convivencia, o sea, no vayáis a crispar. El PSOE estaba defendiendo a esos radicales y a esos fanáticos que hemos visto. El PSOE de España, el partido que gobierna, no quiere que se moleste a los que no saben tolerar una manifestación. Esto es un ejemplo de falta de tolerancia clara y está ocurriendo en nuestro país. Y esto hay que combatirlo. Esto hay que combatirlo desde todas las fuerzas políticas, porque no puede ocurrir esto en ningún territorio de España. Pues está ocurriendo, lamentablemente. Venga, Javier y el ministro, y concluimos este bloque. Me quedo también con tres cuestiones positivas que tenemos que sacar de Alsasua. Es muy importante lo que ha ocurrido en Alsasua. En primer lugar, ha ganado el derecho de reunión, el derecho de libertad política frente al odio, frente a la amenaza y frente a los totalitarios. Por mucho que hayan gritado, por mucho que hayan tirado botellas, el acto se ha celebrado y hemos ido allí y hemos ido donde queríamos ir los españoles, que es a cualquier punto de España donde nos dé la gana ir. En segundo lugar, ha ganado el derecho a la libertad de expresión y a la prensa libre. Y lo digo precisamente por un valiente como Kake Minuesa, que dignifica la profesión. Él ha hecho su reportaje y ha contado la verdad de lo que allí ocurría, cosa que otros medios lo han querido ocultar. Y en tercer lugar, creo que al final gana España y ganamos todos los españoles, porque hemos demostrado que somos solidarios, que cuando en una parte de nuestro territorio, como es en Navarra, no existe libertad, acudimos. Ministro. No, antes he intentado decir que es absolutamente deleznable intentar equiparar quien defiende la unidad de España y quien quiere dinamitarla. Pero yo he empezado un artículo el otro día en un periódico rescatando otro de Unamuno en 1915 que se llama La Voluntad Nacional. Yo creo que lo que le falta al Estado español, probablemente necesita reformar sus estructuras jurídicas para que funcione mejor, pero lo que de verdad le falta es nacionalizar el Estado. Es decir, recobrar una voluntad de vivir juntos, de convivencia, un proyecto en común. Y cuando no se tiene, se pueden producir declaraciones como las que hemos visto, equiparando a los violentos con los no violentos sin que pase nada. Y la voluntad nacional, decía Unamuno, y creo que voy a poder citarlo de memoria, dice, me preguntó un amigo extranjero qué quiere España. Y yo le dije, España no quiere nada, España quiere que la dejen en paz. Dice, y así hasta Dios le ha dejado de la mano. Y nos hemos acostumbrado a juzgar como hechos leves cosas que son muy graves. Lo que ha pasado en Alsasua, lo que está pasando en Cataluña, incluso la reivindicación sobre Gibraltar, que afecta a nuestra integridad territorial, que parece no importarle absolutamente a nadie nada. Y eso es lo grave. Yo creo que recuperar la idea de lo que es la nación española, el sentido de pertenencia a la nación española, es la tarea colectiva más importante que los españoles tenemos ahora. En un país con conciencia nacional, un gobierno no podría estar apoyado por los movimientos independentistas y por Bildu. Yo no me imagino esto en Francia, ni me lo imagino en Alemania, ni me lo imagino en ningún otro país del mundo, sin que se produjese un auténtico escándalo nacional. Y una reacción por parte de los partidos constitucionalistas, los que defienden España, en que tenemos que prescindir de la codicia personal y superarla por una voluntad nacional. Es decir, yo estoy convencido que deberíamos ir a una confluencia
de los partidos constitucionalistas ante los problemas que tiene España. No sé si en un solo partido, en una coalición electoral, en un pacto preelectoral en que, por ejemplo, PP y Ciudadanos, o Ciudadanos y PP, nos comprometamos a apoyar al candidato de los dos partidos que sea más votado, sin más discusiones. Yo creo que eso sería importante, y que el Partido Socialista se incorporase a esta corriente constitucionalista, porque el Partido Socialista ha contribuido a alumbrar y a defender la Constitución hasta que ha prevalecido el arma largocaballerista de Sánchez. Bueno, comunicado de María Dolores de Cospedal, hoy mismo, donde anuncia, como consecuencia de todas las grabaciones que se han ido filtrando en los diferentes medios de comunicación, sobre todo a través del portal moncloa.com, su renuncia al puesto en la Ejecutiva Nacional del partido, el máximo órgano de dirección del Partido Popular. Evidentemente, Cospedal vuelve a decir en esta misiva que siempre ha dicho y siempre ha reconocido que se había reunido y que conocía al excomisario Villarejo. En este momento, como saben ustedes, en prisión. Eso ella nunca lo ha negado. Renuncia a su puesto en la Ejecutiva, pero no así a su acta de diputado. ¿Y por qué este comunicado? No solo por lo que se publicó toda la semana pasada, sino también por lo que hemos conocido hoy y el último día, que el viernes pasado creo que fue, como tanto ella como su marido ordenaron a Villarejo pesquisas e informes contra Javier Arenas, compañero de partido en el año 2009, y también contra el hermano de Alfredo Pérez Rubalcaba, que estaba en una agencia de detectives y tenía un supuesto affair con la directora de esta agencia. Vean. Poco a poco y con cuentagotas siguen desvelándose los secretos más oscuros que se dijeron en esa reunión clandestina que mantuvieron María Dolores de Cospedal, la número 2 de Mariano Rajoy por aquel entonces, junto con su marido Ignacio López del Hierro y el excomisario José Manuel Villarejo. Una reunión que tuvo lugar en uno de los despachos de la séptima planta de la sede del Partido Popular. Pero un día antes de ese encuentro y mientras cerraban los preparativos de su cita secreta en Génova, el marido de Cospedal pidió a Villarejo que investigue a Javier Arenas. ¿El motivo? Cospedal ya sospechaba que su compañero del Partido Popular podría aparecer en los primeros compases de la investigación judicial de la Gürtel. ¿Qué pasa con Arena? Porque hay unos años que Arena está de informador, filtrando cosas. Lo que está claro es que está apoyando a LD a muerte. Sí, a muerte. Y él tiene sus intereses a través del despacho de su hermano. Ahí no se da cuenta si que lo tiene entregado a la huevo. Por eso... Aunque probablemente otro de los encargos más peligrosos que le hicieron a Villarejo fue que espiase al hermano de Rubalcaba. En aquella época Rubalcaba era el ministro del Interior y Cospedal era su rival político más directo. Y el segundo tema es el hermano de Rubalcaba con la chica esta. Con la chica esta y con... Sí. Sí, Método 3. Yo ya te lo había juntado yo hace mucho tiempo, ¿te acuerdas, no? En el Partido Popular creían que Rubalcaba era quien estaba encabezando las investigaciones de la Gürtel. Es por ello que Cospedal quería conocer cualquier información que pudiera utilizar en su contra. Y ahora, yo lo sé porque yo hace como mes y pico así que incidí en la entrega de despachos de comisarios y tal, como Rubalcaba con Alfredo, y en una parte, como él sabe que yo estoy en la empresa privada, me dijo, oye, mi hermano, echale una mano al frío, hermano al cuello, ¿no? Y le estoy acojonado, si el hijo puta se fuera no sé dónde, está muy preocupado. O sea, que eso sí que es un punto débil que podéis utilizar. Para ello utilizan la supuesta relación sentimental del hermano de Rubalcaba, Alejandro, con la dueña de la empresa de detectives Método 3, un negocio que ya investigó a varios políticos del Partido Popular. Ella es una argentina, que es una choriza. Yo la conozco hace 20 y tantos años, una choriza, una delincuente argentina esta, pero está marido cornudo y no sé, bueno, una joya, ¿no? Y esta tipa se ha enrollado al hermano de Rubalcaba y va utilizándolo como si fuera como Juan Guerra, ¿no? ¿Como introductor? No, para todo. Oye, como no me dé el contrato no sé qué, se lo digo al hermano de Rubalcaba, si no se lo digo a Rubalcaba, y el otro llama a Rubalcaba al hermano, y la leche. Una tarea que Villarejo acepta. Ahí la única solución que no veo fácil es hacer un rastreo, intentar con alguien de Telefónica o de la que no sé qué número, no sé qué
qué teléfono tiene. Si tiene la tipa esa de método 3, yo puedo conseguir el número, el móvil que ella usa. Y entonces, a partir de ahí, digo, como uno de los primeros elementos. Entonces, en determinados días, y a partir de ahí, claro, hay que coger y hacer un... ¿Entiendes? Yo en la medida de lo posible es la línea que voy a seguir. Esa, y voy a ver las tarjetas. Tal vez un encargo complicado que, a juzgar por las declaraciones de Villarejo, requeriría de rastreos ilegales a los teléfonos móviles de algunos de los miembros del Partido Socialista. Bueno, más datos sobre las cloacas del Estado, Xavier, que esto, desde luego, Cospedal se va, no deja el acta de diputado, no sé si es suficiente o no. Venga, valoraciones. Lo hará pronto, lo hará pronto. En cualquier caso, mal porque, vamos, este no me opera a mí de nada, ¿eh? Villarejo, un tío que a la Gürtel le llama Gunte, que dice buah, menos hijo puta y tal, y la otra una choriza argentina, y el otro, lo que habéis oído, dice el marido cornudo y tal. Ese tío es impresentable, pero es que ¿cómo le vas a encargar una investigación de algo serio a un tío que se presenta así y no se esconde con ese lenguaje tabernario, repugnante, hortera, chungo, repleto? No cierra una frase, si es que el tío dice, bueno, ese sí, claro, habría que hacerle un caro porque yo con Telefónica... Todos son vaguedades. Por cierto, la historia que cuenta del hermano de Rubalcaba, Alejandro, es una historia muy vieja. Arranca en el caso Malaya y todos los que siguieron aquello en la prensa probablemente la recuerden. Ahí había unas declaraciones de una señorita llamada Montserrat Corulla, que algo tenía que ver, creo, con uno que fue alcalde de Madrid. Y bueno, esto no viene al caso, pero Alejandro trataba de vender a Roca, al gran capitoste de la Operación Malaya, el frontón Jaya Alai de Madrid, que está olvidado en fin, y destruido a medias. Y ahí decía que su hermano le había dicho que esto ya se podía hacer cuando fuera, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo lo que aporta este tío es basura. Venga, titular de despedida, ministro, de estos audios. Yo creo en lo que he dicho al principio del programa. Una cosa es el ámbito del partido, que es el Comité Ejecutivo Nacional, que es de donde ha salido María Dolores de Cospedal para petición propia, y otra cosa es el escaño, que, insisto, el partido no puede disponer del escaño. Yo creo que María Dolores de Cospedal se va a ir pronto, se va a ir de todas maneras, y probablemente esto lo que haya es retrasado la salida, porque ella no puede permitir que se interprete que sale con deshonor, porque hasta ahora lo que sabemos de María Dolores de Cospedal es que se le informó de que podía haber irregularidades en una fundación que podían afectar al partido y ha pedido una investigación. Y lo triste de este asunto, yo lo viví con Rita Barberá, es que ahora nadie parece conocer a María Dolores de Cospedal. Esto es así de triste. Eso también, pues eso es la clase política en muchas ocasiones, que no todos. Titular telegráfico. Para terminar con las cloacas del Estado necesitamos división de poderes, independencia del Poder Judicial y que de verdad haya contrapoderes que controlen las cloacas del Estado. Asís. Titular. Por las grabaciones de Villarejo, Cospedal debe dimitir y la ministra Lola Delgado debe ser procesada. Procesada incluso. Procesada claramente y por delitos muy graves. Cristiano. Pues se ve evidentemente que Cospedal sigue teniendo mucho poder en el Partido Popular, porque no me puedo creer que un partido tan grande no le pueda decir que es una mala estrategia de comunicación no haber dimitido y entregado su acta, porque van a estar alargando el tema hasta que entregue su acta. No nos vamos, hacemos la última pausa de publicidad y regresamos aquí al Gato, que les voy a explicar la nueva sección que tenemos de excelencia empresarial. No se lo pierdan, porque es una empresa puntera en nuestro país y de vez en cuando tenemos que sacar un tanto de orgullo de empresas que hacen bien por nuestra sociedad. Así que no se muevan, brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí. Hasta ahora. Como les decía antes de la publicidad, tiempo ahora de abordar nuestra sección Excelencia Empresarial. Como siempre en esta sección, saben ustedes que tratamos y nos acercamos a compañías, a empresas que destacan por algo, a compañías que valen la pena, que aportan a la sociedad. Saben ustedes que el sector de la construcción es uno de los motores de la economía de España, de nuestro país, pero por desgracia también destaca por su alta siniestralidad laboral. Hoy les vamos a presentar SETEC,
una compañía, una empresa especializada en la prevención de riesgos laborales, con una dilatada experiencia en el sector. Su máximo objetivo es cumplir la política de accidentes cero para que no haya más vidas en juego en ningún tipo de obra. Vean. En general, la construcción no es un sector peligroso en nuestro país, precisamente porque las empresas cada vez tienen más conciencia de lo que conlleva trabajar en la obra. Seguramente debido también al mayor control que existe por parte de los organismos oficiales, que son los encargados de que se cumpla la normativa vigente. La actividad principal de SETEC es la implantación de protecciones colectivas en la obra. Es decir, nosotros básicamente lo que hacemos es proteger a la gente que trabaja en la obra. Para ello aportamos materiales y todo el personal que sea necesario. Desde nuestro inicio, hace unos 15 años, podríamos resumir los valores de nuestra empresa en una sola frase. La seguridad en la obra es nuestra razón de ser. Las últimas innovaciones del sistema de prevención siempre son las mismas, pero siempre van sacando más modelos y certificados y homologaciones que se van montando al pie de lo que se necesite en la obra. Utilizamos para cada trabajo distintos sistemas de protección de seguridad. Para las redes bajo forjado, para el tablado ponemos las redes bajo forjado y barandillas perimetrales. Y en altura ponemos la horca, las redes que son capaces de coger caída de personas, de objetos, barandillas y línea de vida para la fachada. Lo importante realmente es que el operario que trabaja en la obra esté mentalizado de que trabajar en la obra conlleva riesgos y de que tiene que trabajar según la normativa vigente en prevención de riesgos laborales. Nunca trabajar con riesgo, nunca trabajar con inseguridad. De lo que más me siento orgulloso es que a día de hoy SETEC sea sinónimo de seguridad en la obra. Es un prestigio que nos hemos ganado a pulso y lo hemos conseguido gracias al apoyo incondicional de las personas que trabajan conmigo día a día. No puedo sentirme más orgulloso que de la gente que trabaja conmigo. Bueno, ya lo han visto, SETEC, la tecnología que ya tocaba puesta, digamos, al servicio de la seguridad laboral, y hay que evitar, como les decía, que no haya más vidas en juego en ningún tipo de obra. Y con SETEC estamos en ese camino. Así que enhorabuena a esta compañía. Con esta sección de excelencia empresarial queríamos poner punto y final a esta guinda al gato al agua. Así que, señores, muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben que volvemos mañana puntualmente a las 10 menos cuarto. Que pasen una muy buena noche. Adiós.